Estamos nuevamente otro jueves con ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén y sea la hora que sea. Muchas gracias por acompañarme, niños y niñas, brothercitas y sistercitos, perritos y gatitos y todos los demás. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, en su streaming de los jueves, que se llama Revista Semanal, porque repasamos acontecimientos de la semana de lo más diversos, porque aquí hemos dicho ya que nada de lo humano nos es ajeno, y luego la gente nos dice, ¿por qué tratas este tema? Porque sí, aquí voy a tratar todos los temas que se me antoje o que me parezcan interesantes. No es tanto de antojo como que me parezcan interesantes, algunos sí son antojos totales. Y el objetivo es pues, que podamos hablar de ellos, que podamos pensar un poco, que podamos reflexionar acerca de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y tratar quizás de mirarlas con unos ojos ligeramente distintos de los habituales o de los que encontramos en los medios, tanto de una u otra tendencia, de la tendencia que ustedes quieran hablar. Siempre vamos a encontrar graves y serios problemas con los medios, porque desafortunadamente, aunque yo creo que hay periodistas honestos, sin duda alguna, que hacen un trabajo absolutamente magnífico, en este momento, por lo menos en España, los medios tienen una tendencia política clara. Están defendiendo una posición política, están defendiendo a un partido político o a una tendencia política en concreto y distorsionan la realidad con base en eso. Yo lo he demostrado aquí con el diario. Luego hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no criticas a los de la derecha? La Razón, ABC, OK Diario, pues si nada más lo ves y sientes el olor a posilga, ¿no? No es necesario. Resulta tan evidente el destrozo moral de esos medios que no creo que sea meritorio dedicarles demasiado tiempo. Más me preocupan aquellos que se presentan ante el público como portavoces de una visión progresista y de izquierda y que en realidad lo que son parte de una parte de la izquierda o progresistas al estilo del progresismo que luego trae más problemas que otra cosa, como es el caso del leninismo, del trotskismo. Entonces, y estoy hablando concretamente en el caso del trotskismo y el leninismo de público, cuyo dueño es un ultra brutimillonario que se dice trotskista, que es muy amigo de Pablo Iglesias. Por eso les hizo su podcast y luego su programita de televisión, y le da otro programita de televisión a Monedero para que se sienta David Letterman o Johnny Carson, ¿no? Pobres Johnny Carson y David Letterman. Y mientras tanto trafica con derechos de televisión. Y de otros medios como el diario, es que es una cosa lamentable, ¿no? Yo evidentemente soy un periódico sobre todo iglesista, podemero, pero los he pillado yo en tantas. Al principio Nacho me contestaba Nacho Escolar, que es el dueño de la empresa, el principal accionista y aparte el director del periódico. Y al principio me contestaba, luego se le quitó. Entonces, todos los medios están contándonos historias que no es directamente que mientan, sino que omiten lo que conviene y cuentan lo que conviene de la manera que conviene y generalmente con un dejo, una deshonestidad determinada. Me acuerdo mucho, un día en un mitin que hubo aquí en Asturias, vino Zapatero siendo, no me acuerdo si todavía era presidente, no creo que no. Pero bueno, el caso es que vino Zapatero y desde que vino se sabía que se tenía que ir a una hora determinada porque tenía que tomar un avión a Alemania porque tenía una actividad en Alemania. La agenda de las actividades estaba hecha de acuerdo a este asunto. Entonces se apresuró la comida para que se llegara a tiempo el mitin, para que Zapatero pudiera hablar. Y después de que habló Zapatero, pues cuando empezó a hablar Pedro Sánchez, Zapatero se levantó y dijo, buenas tardes, habíamos quedado que hasta ahora me iba, pues ya me voy. Entonces Pedro Sánchez fue, lo despidió, se fue Zapatero, y yo veía a la sicaria disfrazada de periodista del diario al día siguiente. Zapatero le hace un desdén horroroso a Pedro Sánchez yéndose a la mitad de su discurso sin previo aviso, y lo ponía todo en unos términos que decías, o sea, el hecho real es sí, se fue a la mitad del discurso de Pedro Sánchez, pero todo lo que la forma en que lo estás enfocando es una forma sucia y absolutamente engañosa, porque no fue así y lo sabíamos todos los que estábamos allí. Y lo sabía ella, porque se le había informado a la prensa, pero prefiere no decir eso porque con eso queda mejor con Nachito Escolar.
Ante esos medios, pues se alza un canal que tiene ahí 172,000 seguidores, que no todos ven el canal, y en un streaming en el que hay en este momento 108 personas, y nos alzamos para decir, no, pues se puede contar la realidad, se puede contar las cosas, y si tengo sesgo, reconocer y admitir mi sesgo cuando lo tengo, y tratar de ser lo más ajustados a la realidad posible. Bueno, precisamente por parte de eso fue que esta semana fue muy especial. Hice un streaming especial e hice 2 vídeos de miércoles, cosa que es rarísima. Bueno, para empezar, vamos a empezar por este. Hice un vídeo que se ha devuelto mi premio de periodismo, donde, bueno, básicamente lo que hace el vídeo es verme cómo meto en una cajita la medalla de este premio de periodismo que me dio el Club de Periodistas de México en 1997. Lo meto en una cajita, luego leo la carta que le dirigía a la directiva del Club de Periodistas de por qué no me sentía yo cómodo considerándome un premiado del Club de Periodistas junto a las agencias de propaganda del gobierno ruso y propaganda de guerra, Russia Today y Sputnik, y junto a la increíblemente desvergonzada Liu Zibaya, una supuesta politóloga que vive aquí en España y que saca videos siempre de la manera más torcida del mundo. Cuando hubo el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, que se desactivó en cosa de 24 horas, ella de inmediato sacó un video diciendo que el gobierno de Estados Unidos, el occidente colectivo es una palabra que si ustedes la oyen usar, ahí hay propaganda rusa, es casi seguro. El occidente colectivo había provocado eso, que se iba a convertir en una guerra horrorosa con millones de muertes, porque había impulsado a Azerbaiyán a atacar a los pobres armenios, que es una guerra que está enquistada hace muchos años también, y que todo era culpa de la OTAN, de Estados Unidos, y las víctimas pues eran sobre todo Putin y ella, ¿no? Y creo que retiró el vídeo inmediatamente después. En cuanto se acabó la cosa, pues intervino de hecho la diplomacia rusa a parar el enfrentamiento porque no necesita otra guerra en sus fronteras. Pero esta gente miente con un descaro absoluto, con una vivacidad, con un desprecio total a lo que puede ser la verdad o al derecho que puede usted tener de conocer la verdad. Entonces la premian por su cobertura de la guerra de Rusia contra Ucrania. Me pareció una vergüenza tan grande que por eso fue ese premio a la propaganda de guerra rusa, a la propaganda cómplice de los peores crímenes de guerra, por la que yo devolví el premio, hice la carta y luego mostré cómo iba yo a correos, llevaba la carta, la ponía en correos y tengo yo el resguardo. Lo último que aparece en el vídeo es el resguardo de que ya está camino a México la carta y la medalla. Pero luego también hice 2 cosas referentes al ataque de Hamas contra Israel y a la respuesta de Israel contra Hamas. Miren, por resumirlo, porque hay gente que no me entendió y voy a ser muy breve. Hamas es una organización terrorista que tiene subyugado al pueblo palestino en Gaza. No dominan las otras zonas de residencias palestinas, las otras zonas de asentamientos palestinos. Controlan Gaza desde 2007 porque ganaron las elecciones y ya en los últimos 16 años pues, no han visto necesario volver a hacer elecciones, pero ya ganaron unas, son como Donald Trump. Y es una organización terrorista a la que los palestinos les importan menos que la idea de una Palestina islámica y de echar al mar o matar o expulsar a todos los israelíes del territorio que actualmente es Israel y tener desde el río Jordán hasta el mar una república islámica dominada y controlada por la Sharia. Los palestinos como individuos les dan bastante igual, son elementos prescindibles, se los pueden sacrificar en su ajedrez geoestratégico. Bien, si Israel liquidara a Hamas, yo estaría completamente de acuerdo y los aplaudiría con las manos, con los pies y con las orejas. Pero Israel no está atacando a Hamas, está atacando nuevamente a los civiles palestinos y nuevamente es inaceptable. Y hasta la OTAN, es que esto, para los que están en contra de la OTAN, esto luego se presenta. A ver, los que están en contra de la OTAN, me refiero a aquellos que para todo sacan la OTAN, que les mencionan 3 veces al día sin venir a cuento porque es como un talismán ideológico.
Y la OTAN le dijo a Israel que la respuesta tiene que ser proporcional, es decir, tú tienes que ir contra los que asesinaron a 1,000 civiles en el peor ataque terrorista de la historia de Israel. Tú tienes que ir contra Hamas, pero no contra los civiles israelíes. Eso lo dijo la OTAN. Entonces, ¿qué dicen ahora los? Estoy de acuerdo con la OTAN, se mueren antes, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? ¿No? Son fake news o algo así van a decir. El hecho real es que aquí traté yo de no solo de establecer mi posición, sino establecer la que me parece que es la posición correcta, que es la misma posición que tengo en Ucrania, y es que estamos con los civiles atacados. Si Ucrania hubiera reaccionado a la invasión rusa masacrando civiles rusos, destruyendo poblaciones rusas, no podría estar apoyándolos. Es decir, estaría apoyando a los civiles de ambos lados, ¿no? Tuvo alguien que le pareció muy bobo que yo apoyara a Ucrania y que en el caso de la guerra entre Hamas e Israel yo apoyo a los civiles israelíes y a los palestinos civiles. Me decía que entonces, ¿por qué no tomaba yo posición? Pues porque no son equiparables. Ucrania ha defendido su territorio y solamente ha disparado en contra de las fuerzas militares invasoras, y eso no es equivalente a lo que está haciendo Israel en modo alguno. Y nuevamente, Israel es una democracia moderna, se supone, y como tal se le exige una altura de miras y un moral mucho mayor que la que se le exige a un grupo terrorista enloquecido, ¿no? Bueno, dicho eso, como siempre les pido su apoyo en Patreon, en PayPal. Acaba de cambiar el logotipo de Patreon, así que vamos a tener que cambiar este logotipo para que nos ayuden. Y hablando de agradecimiento, le agradezco a Daniela su superchat de que me acaba de hacer de 200 pesos mexicanos. Muchas gracias. Dice, hace un tiempo habló de una segunda edición de su libro, No por Dios, quise comprar la versión física en Amazon, pero decía que estaba agotado. ¿Saldrá pronto la nueva edición? Ni idea. Ni idea, porque es una queridísima amiga mía, la dueña de la editorial, y yo hago lo que ella me diga, y ella luego se mete en unos líos enormes y nunca tiene tiempo de hacer todo lo que quiere hacer. Total que este año iba a ser la nueva edición y ni siquiera hemos emprendido las primeras negociaciones y ya estamos a mediados de octubre. Entonces, no lo sé, pero cómpralo en virtual, hombre. Se lee muy bien y ahorras papel. Yo estoy cada vez más a favor del libro electrónico, esperando que la gente sea lo suficientemente decente como para no andarlo compartiendo, por favor, porque pues, los escritores también viven de sus derechos. Pero necesitamos apoyo en Patreon, en PayPal, en los superchats de aquí, en las super stickers y en todo lo que puedan hacer para que este canal siga adelante. Quiero ver si cambiamos de micrófono. Esto es muy aparatoso. Entonces quería ver si vuelvo a usar un lavalier, pero tendríamos que hacer pruebas con el lavalier. Para hacer pruebas tenemos que comprarlo, y luego si lo compramos y no sirve, va al cajón de todas las cosas esas que fueron ideas brillantes que no llegaron a ningún lado, que es muy frecuente en este canal, no tienen ustedes cuánto. Bueno, entonces pues, todo esto resume lo que hemos estado viendo este día, y estamos en algo que voy a empezar por donde me comprometí, aseguré, porque llevo semanas anunciándolo y nunca me da tiempo. No me da tiempo, ya saben ustedes por qué. No me da la vida. Mira, mi horario de trabajo más o menos habitual es de 11 de la mañana a 3 de la mañana. Digo, sí como y a veces veo algún vídeo, escucho música mientras estoy trabajando, como con la familia, voy a los partidos de mi hijo, convivo con mi familia un ratito, pero básicamente yo hago 2 jornadas de trabajo al día, entonces luego no me da la vida absolutamente para todo, y preparo muchas cosas para los streamings que luego resulta que es imposible hacer, pero esta sí ya lleva mucho tiempo prometida. Mis películas de ciencia ficción. Alguien me pidió 10 películas de ciencia ficción, entonces descubrimos que 10, me gustan cientos de ellas. Entonces, bueno, elegimos 10 al azar, no al azar, tampoco voy a decir que las elegí al azar, pero elegí 10 películas o series de ciencia ficción que me gustan especialmente. Y voy a empezar con Star Wars, que no es ciencia ficción, pero cuela como ciencia ficción. Es lo que se llama, es fantasía heroica, en la que la ciencia tiene muy poquitito que ver. La ciencia ficción, teóricamente, tiene que ser leal a la ciencia, tiene que admitir las limitaciones de las leyes de la física
Y cuando violenta las leyes de la física, darle una explicación, pero no violentarlas todas. A Star Wars le dio, a George Lucas le dio igual al hacer Star Wars, y lo que hizo fue una fantasía heroica o una space opera, que también se llama. Y curiosamente se llama space opera porque a las telenovelas en Estados Unidos les llaman soap operas, óperas de jabón, porque originalmente las telenovelas en Estados Unidos eran patrocinadas por marcas de detergente, y entonces eran óperas de jabón. Todos los cortes comerciales te vendían jabón. Esto pasó también en México. Las compañías de detergentes eran las grandes promotoras de las horror novelas que se perpetraban en México y se siguen perpetrando. Bueno, entonces de la soap opera a la space opera, una ópera espacial, donde los sables de luz son inexplicables, el viaje por el hiperespacio, bueno, ya es un estándar, porque si no, no habría ciencia ficción, después que descubrimos que el universo era demasiado grande. Necesitamos los saltos hiperespaciales, o ya no hay ciencia ficción porque no puedes ir a ningún lado. Pero luego nos explica los hover, las cosas que flotan, y nos explica por qué todos los extraterrestres son humanoides, y luego van cambiándole, y entonces le cambian al Palpatine para que sea un Palpatine más horroroso, y luego cambian la escena en la cantina de Star Wars para que Han Solo no hubiera disparado primero, cuando todos sabemos que Han Solo disparó primero. Pero es buenísima, pero creó una saga, tocó fibras en todos al mismo tiempo. Yo se estrenaron al mismo tiempo en México Star Wars y Solaris de Tarkovsky. Y yo fui a verla con un amigo, y cuando terminó Solaris, los únicos dos que aplaudíamos éramos nosotros, porque además Solaris se estrenó en una muestra de cine de estas, a donde iba gente muy intelectual y muy con vestidos raros y con sombreros extraños, y que se sentían todos unos intelectuales del copón bendito. Y entonces íbamos nosotros ahí de hippies. Y aplaudimos Solaris y nos miraron a todos, y estos aldeanos, ¿de dónde salieron? Y luego aplaudí Star Wars. Me parece, sobre todo las tres primeras, que son las tres segundas, la cuarta, la quinta y la sexta, son magníficas, es importante verlas, crean toda una mitología bien coherente dentro de sí misma. Luego están las tres primeras, que tienen demasiadas cosas prescindibles, no solo Jar Jar Binks, pero tienen muchísimas cosas prescindibles. Y luego ya lo que han hecho ya me da igual, pero las tres primeras son las tres primeras. Luego, Aliens. Alien, el octavo pasajero. Es un peliculón que logra algo que a mí me gusta muchísimo, que es la unión de géneros. Es decir, es una película de ciencia ficción y es una película de terror. Es casi una película de slasher. Texas Chainsaw Massacre, pero en el espacio. Pero toda la ciencia es sólida, incluido el exoesqueleto que utiliza la teniente Ripley. Ella, por supuesto, hace uno de los mejores papeles de su vida, siendo que es una actriz maravillosa, y todo el ambiente y todo el feeling de la película es espectacular, es delicioso, te mete dentro de la película, y sobre todo los diseños de Giger, nunca supe cómo se pronunciaba, está en exposiciones de su obra, de sus esculturas y demás, de H.R. Giger, o Giger, él, si mal no recuerdo, suizo, pero igual me acuerdo mal, porque siempre me acuerdo mal yo. Frankenstein, el original. ¿Y el original por qué? Bueno, primero que nada por Boris Karloff. Creo que Boris Karloff es muy creíble. Pero por otra razón, de todas las obras, de todas las versiones de Frankenstein, me parece que es la que más se ajusta a la novela original de Mary Wollstonecraft Shelley. Como lo he contado en muchas ocasiones, yo creo que la ciencia ficción nace con el Frankenstein de Mary Shelley, por las circunstancias en las que nace fundamentalmente. Es decir, había un grupo de amigos que eran fundamentalmente Lord Byron, el poeta, Percy Bysshe Shelley, el entonces amante de Mary Shelley, que tenía 17 años y que todavía era Mary Wollstonecraft. Percy y Mary habían tenido que huir de Inglaterra porque Percy estaba casado en el momento en que empezó a andar con Mary, y esto pues, no se veía bien en Inglaterra. Entonces fueron a Suiza, a la mansión que tenía Lord Byron, que era un tipo riquísimo, y el doctor Polidori, que era el doctor personal de Byron, que tenía un montón de achaques. Y ellos habían estado hablando sobre las experiencias de Galvani.
con las patas de rana que les aplicabas, si no llevaban mucho tiempo muertas, les aplicabas electricidad y se movían, ¿no? Entonces, la electricidad animal, todavía no se sabía que todos nuestros músculos se mueven con impulsos electroquímicos. Y a partir de eso, ellos un día decidieron, se estaban aburriendo como ostras porque fue el año que no hubo verano, debido a una erupción volcánica, ese año no hubo verano. Entonces ni siquiera podían estar disfrutando el sol. Y decidieron hacer un concurso de cuentos de terror. Polidori escribió El vampiro, que es un cuento bastante razonable, y Mary Shelley escribió el embrión de lo que iba a ser Frankenstein. Ya cuando murió la esposa de Percy Bysshe Shelley, vuelven a Inglaterra, se casan y ella escribe la novela. Y precisamente porque se basa en la ciencia, porque su origen son descubrimientos científicos que en ese momento están asombrando al mundo, y por el enorme cariño que tiene hacia el monstruo que luego se ha olvidado en muchas de las recreaciones, esas cosas creo que se reflejan muy bien en el original de Frankenstein con Boris Karloff, sobre todo aquella escena donde se están tirando florecitas, una niña y el monstruo están tirando florecitas al agua, y cuando se acaban las florecitas no se ve qué ocurre, pero lo que ocurre es que pues el monstruo echa una florecita más al agua, que es la niña, provocando su muerte de manera inconsciente, lo cual provoca, por supuesto, la furia de las chusmas. Sigo. Terminator 2, Judgment Day. Terminator 2 es mejor que Terminator 1 y es infinitamente mejor que todo lo que vino después. Creo que aquí tienen su mejor actuación todos los involucrados. Los efectos especiales en aquel momento, ahora los ven ustedes y dicen, pues esto yo lo hago en mi casa. Y sí, probablemente lo haces en tu casa, pero en su momento los efectos especiales eran absolutamente impresionantes, sobre todo del Terminator de Mercurio, que viene a matar a este Terminator y por supuesto al futuro líder de la rebelión contra Skynet y a su madre. Bueno, el quinto elemento, si solo fuera por Mila Jovovich, ya valía. Me parece que está muy bien armado la historia. Creo que es una película enormemente ambiciosa, pero la creación de Lelou, el personaje que hace Mila Jovovich, se roba la película porque es al mismo tiempo una fuerza natural destructiva total y al mismo tiempo la inocencia absoluta, que es lo que pasa muchas veces con la naturaleza, que la vemos a veces como terriblemente cruel cuando es terriblemente inocente. 12 monos, una de las grandes fábulas ecológicas con 3 vueltas de tuerca, que les recomiendo enormemente, pero prácticamente cualquier cosa que cuentes de 12 monos, se la destripas a la gente. O sea, ya lo que dije ya es un spoiler, fíjense. Y no sé por qué Bruce Willis está en las dos, no me parece nada bien. Doctor Strangelove, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba, o como le pusieron en España, creo que era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú o algo por el estilo. Primero que nada, es una gran película sobre el problema de la guerra nuclear, del peligro nuclear que comportaba la Guerra Fría que vivimos todos nosotros. Y 2, si no fuera solamente por eso, George C. Scott hace uno de los mejores papeles de su vida. George C. Scott es un actor enormemente serio, que sin embargo ha hecho 2 papeles, es enormemente serio, pensemos en el que hizo Patton, pero ha hecho 2 papeles ligeros. Uno es They Might Be Giants, podrían ser gigantes, donde hace a un doctor, a un psiquiatra que se ha vuelto loco y cree que es Sherlock Holmes, y entonces la psiquiatra que lo está tratando a él es la doctora Watson, en esa actualidad era en 1970-80, entonces la llevaba por aventuras hasta que la mete en el mundo sherlockiano en el que está viviendo en su delirio George C. Scott. Y aquí hace un papel cómico extraordinario como el general Jack the Ripper, así, Jack T. Ripper, que es el que está más contento con que finalmente va a haber una guerra nuclear. Pero sobre todo, esta película la tienen que ver porque Peter Sellers, igual que hizo en El rugido del ratón, hace 3 papeles. Y los 3 papeles son
magníficos. Hace el presidente de los Estados Unidos. Hace el tipo que está con el que lanzó el ataque nuclear contra la Unión Soviética y está tratando de convencerlo que detenga el ataque. Y hace Dr. Strangelove, que es el típico científico nazi que fue rescatado por los Estados Unidos en la Operación Paperclip para que los ayudara en su esfuerzo de guerra, sobre todo ante la Guerra Fría. Y es este científico que no ha dejado de ser nazi, además, se le levanta la mano y la tiene que quitar porque hace el saludo nazi. Es 3 actuaciones, pero sobre todo esa, donde Peter Sellers demuestra que era uno de los más grandes genios de la comedia. ¿Qué más? Mad Max, pero la segunda. Beyond Thunderdome, más allá del Domo del Trueno, porque está, por supuesto, está Tina Turner. Y Tina Turner hace un papel maravilloso. Es mucho más sólida la historia de Thunderdome que la historia original de Mad Max. Desafortunadamente tiene allí a este personaje que luego se convirtió en uno de los tipos más desagradables del mundo, que es Mel Gibson, cuyas influencias probablemente hablemos hoy otra vez. Se supone que no iba yo a poner Gravity. Se supone que iba yo a ir directo a Gravity, lo dejamos para otro día. A Harrison Ford con Blade Runner, el corte del director. De Blade Runner hay como 5 versiones. Les voy a decir por qué me gusta más la versión del director. Primero, quita al narrador. Se les había ocurrido hacer una cosa como el cine negro de los años 40-50, donde había un narrador al principio. Y el narrador te va contando la historia. Y pues, no me hagas eso. Déjame que la cuente. Y el final cambia. Y el ritmo de la película es enormemente diferente. Entonces, si van a ver Blade Runner, vean el corte del director, porque es donde realmente brilla todo lo que quiso hacer. ¿Era Ridley Scott? Sí, era Ridley Scott, ¿no? Sí, Ridley Scott con ello. El día que paralizaron la Tierra, o que en España también se llamó Ultimátum a la Tierra, The Day the Earth Stood Still, donde viene una nave extraterrestre que se posa si mal no recuerdo, en los jardines de la Casa Blanca, porque vienen a avisarnos que si seguimos portándonos como idiotas nos van a ir de la patada. Nos están vigilando. Que es una historia en la que creen en realidad los crédulos, pero originalmente era una cuestión de ciencia ficción. El personaje extraterrestre, Klaatu, que hace Michael Rennie, es maravilloso, y el robot Gort, el robot que cuida de Rennie y que es además tremendamente todopoderoso, ahí aparece llevándose a Patricia Neal, aunque creo que nunca la carga en la película. Sí, claro, sí la carga al final de la película. El robot es maravilloso, y el mensaje en la plena época de la paranoia estadounidense por la Guerra Fría es muy importante. Finalmente era esa. Ya me hice un lío. No, era eso. Y no iba yo a poner Gravity. Gravity la voy a poner en la segunda lista de 10 películas que no son ni mejores ni peores que estas. Simple y sencillamente las tuve que separar, y las separé así como a lo bárbaro. Lo que pasa es que se me había olvidado meter El día que paralizaron la Tierra, que para mí es una de las grandes películas de ciencia ficción de los años 40, junto con otra que vamos a ver la próxima vez. Finalmente lo hice. Para quienes me pidieron ya cuenta las películas, pues ahí están mis películas de ciencia ficción. Vamos a darle una vueltecita al chat a ver qué nos cuenta, qué nos chatea el chat. A ver, a lo mejor quito este letrero, porque luego tengo que les pongo otros letreros cuando hago la postproducción, es más complicado. Bueno, ¿conoce algo del rock argentino? Conozco algo del rock argentino, fui fan de Serú Girán, fui fan en sus principios de Fito Páez. Ay Dios, ¿quién es? Que además como se encimaban el rock con el folk en ciertos momentos. Yo no sé si el autor de Solo le pido a Dios se le puede considerar rockero. Y conozco algunos grupos argentinos de rock, me gustó mucho. Conocí a Fito Páez, por cierto, cuando no lo conocía absolutamente nadie.
¿Nos va a tocar la invasión de China a Taiwán? No lo sé, ojalá no, porque sería como que nos faltaría, vamos, en este momento sería bastante poco conveniente, nunca sería conveniente, pero ahora menos que nadie. La derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial marcó el precedente para que se cuestionara el racismo en Estados Unidos y el colonialismo en Europa. Sí, a ver, tú no puedes, si tu país combate contra algo que es horroroso, luego no puedes tener eso horroroso en tu propio país. Es lo que no entiende mucha gente, que la vida evoluciona y las sociedades evolucionan y que aquellas cosas en las que algunos están absolutamente convencidos hoy, que son parte de nuestra visión de la realidad, no lo hubieran sido si hubiéramos nacido 200, 300, 500 años atrás. Nos habría parecido perfectamente normal una serie de cosas que hoy no nos parecen normales. Y no es que la moral sea relativa, es que no nos dábamos cuenta de que estaban mal las cosas, no nos dábamos cuenta que la esclavitud estaba mal. Pues sí, si San Pablo dice que los esclavos deben obedecer a sus amos y que los amos pues no deben ser demasiado brutales con los esclavos, pues ya palabra de Dios, ¿no? La Biblia hay esclavos por todos lados y no pasa absolutamente nada. La mujer está sometida, pero la mujer estaba plenamente sometida, pues sí, y las mujeres estaban completamente de acuerdo. Casos como el de Mary Shelley y Mary Wollstonecraft, cuya familia en general fue pionera del feminismo y del sufragismo, pues eran extraños, eran raros. Entonces, no nos damos cuenta que sí, cuando dices estamos en contra de todas las invasiones de Japón o de Alemania, que ocuparon buena parte de Asia y buena parte de Europa, pues vale, pero entonces ya nosotros no deberíamos hacer lo mismo y no debemos apoderarnos de tierras, ¿vale? Y si estamos en contra de la brutalidad racista de ambas potencias, tanto la japonesa como la alemana, pues eso te ayuda a mirar hacia adentro, sin contar con que hubo atrocidades que obligaron a Estados Unidos a mirar hacia adentro. Por ejemplo, los grupos de combatientes negros que luego eran un poco ignorados, ¿no? O los nativos estadounidenses que utilizaron sus lenguajes, no me acuerdo cuál era el lenguaje, el arapaho o cuál era, pero un grupo de personas de una nación indígena estadounidense que fueron que sirvieron en la inteligencia para transmitir comunicaciones, las transmitían en su idioma que los alemanes no lo iban a, vamos, no había alemán que lo hubiera estudiado. ¿Navajos eran? Creo que eran navajos, no arapajos. Bueno, da igual. Entonces el valor que tuvieron ellos y esta cultura indígena para la guerra, y el valor que tuvieron las mujeres calculando en Inglaterra los lanzamientos de las bombas. Yo te lo expliqué ya un poco la semana pasada. O sea, había grandes grupos de mujeres que hacían las matemáticas a mano porque no habían otra forma, con los cálculos para el lanzamiento de bombas, no solo para la artillería de tierra, sino para el lanzamiento. Tú vienes en avión, no tienes misiles guiados, quieres tirar una bomba sobre ese edificio. El avión viene a tal velocidad, el viento viene a tal velocidad en tal dirección. ¿Cuándo y desde dónde tienes que tirar la bomba para tener alguna oportunidad de pegarle a ese edificio? Pero por eso eran los bombardeos en alfombra se debían en gran medida a que la precisión era bastante escasa. Bueno, los cálculos que llevaban los responsables de la artillería en los aviones se habían hecho las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres en Estados Unidos habían trabajado en las fábricas ocupando el espacio de los hombres que se habían ido a la guerra. También muchos mexicanos, a través del primer programa de braceros, fueron a Estados Unidos a ocupar esos lugares que estaban ocupando aquellos que se habían ido a la guerra. Todo eso, y luego está el problema de que a los estadounidenses de origen japonés, que se les encerró en un campo de prisioneros por miedo a que fueran desleales debido a su identidad racial o étnica. Todo eso, cuando tú luchas contra ejes del mal verdaderamente terribles como el nazismo y el imperialismo japonés, pues te hacen replantearte cosas de tu propia sociedad. Por supuesto, yo creo que ahí hay algo de realidad. Ayer le puse un comentario diciendo que sería bueno una fondo de la Iglesia a la Luz del Mundo. Es que la Iglesia a la Luz del Mundo es un fenómeno no universal, sino es un fenómeno muy localizado en México. Entonces, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Yo no puedo tratar de todas las iglesias que hay por cienes o miles
por toda América Latina y España. No es materialmente imposible, salvo que alguien me quiera financiar con unos 15, 20 mil euros al mes, y entonces ya nos dedicamos a eso nada más. Entonces, son ustedes los que tienen que atacar los problemas de su localidad y de su regionalidad. Gurús, también me pasó con... Todo el mundo quiere que hable del gurú que tienen en tal pequeño pueblo que está estafando a 100 personas. Pues sí, es horroroso, pero no me puedo dedicar a eso. Y el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo es un caso estrictamente concentrado en México y está estrictamente metido en el contexto de vamos a verle la cara al López Obrador porque es lo más fácil del mundo, si le caemos bien a la gente a su alrededor, y luego de la corrupción habitual en este tipo de sectas que no tienen nada de novedoso además. Eso tienen que hacerlo en México. Definitivamente no puedo dedicarle un vídeo a eso, no me parece razonable. Israel debería desalocar a Hamas de Gaza. Sí, el problema es que cómo identificas quién es de Hamas y quién no es de Hamas. Ese es uno de los problemas y es una de las justificaciones de Israel luego para dispararle a todo lo que se mueve. En Herejes el podcast, en el episodio de La Casa de Brujas, te citaron y mandaron saludos. Muchas gracias. He estado en Herejes el podcast. Me divierte mucho cuando me invitan. No me invitan mucho. Hablo demasiado. Pero me han invitado y me lo he pasado muy bien en Herejes el podcast. Por supuesto que sí. Cuando mataron al Shah de Irán, ¿hubo algún elemento, persona o grupo de México que haya participado? ¿Cuándo mataron al Shah de Irán? Que yo recuerde, el Shah de Irán murió de una enfermedad en México. Mohamed Reza Pahlavi. A ver, Mohamed Reza Pahlavi. Lo diagnosticaron con esplenomegalia y leucemia linfocítica crónica. Y de eso murió. No fue asesinado, entonces no intervino nadie. Y su hijo, que reclama ser el heredero, por supuesto, como Shah de Irán, ahí por ahí está, que yo sé. Buen motivo para que regrese tu tele rusa. Lo vamos a intentar. También tengo cada vez menos tiempo. Cada vez tengo menos tiempo. Pero lo vamos a intentar. Acá en México la supuesta izquierda se solidarizó con Hamas. Eso vi que el minuto de silencio por las víctimas en Israel fue interrumpido por miembros de Morena, gritando viva Palestina libre. Yo estoy con ellos, viva Palestina libre, pero hay momentos y hay momentos, ¿no? Y si ellos creen que Palestina libre es la Palestina de Hamas, pues no, esa es precisamente la Palestina sometida. Qué buen bigote. Sí, es que les decía, alguien me regaló cera para bigotes. Yo no sabía que lo de los bigotes se hacía con cera. Es esto. Parece tabaco de rapé, pero no. Es cera para bigotes. Y entonces sacas un poco de cera, la deshaces y con eso te peinas el bigote, porque si no el bigote no va para donde tú quieres. Y resulta que me cayó bien y lo voy a estar usando un rato así, a ver qué pasa. Si me lo puedo quedar toda la vida o no, no lo sé. ¿Deberías hacer tu tele pro Palestina? No. No, porque sería rápidamente interpretada como una tele anti-Israel o como una tele pro-Israel, que es peor aún. No, no es peor. Hay gente que se enoja cuando no tomas la posición radical que ellos quieren. Y yo estos días lo he sufrido muchísimo. Y hice 2 vídeos tratando de explicar cuidadosamente mi posición. Ni para Dios. Hay un montón de gente que me dice, claro, es que tú defiendes a los asesinos palestinos. Y otros, claro, es que a ti no te importa que Israel mate niños en Palestina. Pero ¿de dónde sacan? Si he dicho exactamente lo contrario. Taraos. Súbele al volumen de tu máquina, yo lo tengo en esto, aquí veo que está donde debe estar. El problema judío es el antisemitismo que está regado por todo el mundo y el problema palestino fue que se metieron a su casa sin permiso.
El primero se resuelve, o al menos se pretende, no hay ninguna intención de resolverlo. El antisemitismo se ha desbordado a niveles de un nazismo preocupante en estos días. Yo he leído cosas y he oído cosas, y en alguna de ellas la comento en el video, en el segundo video, el que publiqué ayer. He oído frases nazis, pero en grande. Pero no puedes sacar a la gente de Israel que está viviendo en Israel ya. Nacieron allí, es su tierra. No los puedes echar. Tiene que encontrarse una fórmula de convivencia. La convivencia de un Estado de Hamás es, todo es Palestina, sin israelíes. Matamos a todos los que no sean musulmanes, porque además todos los musulmanes tienen que ser musulmanes, porque va a ser un Estado musulmán regido por la Sharia. Esa es la solución de un Estado. La solución de un Estado que proponen algunos en Israel es, mira, nos apoderamos de todo y los palestinos viven como ciudadanos en Israel. Hay que decir que los palestinos que son ciudadanos israelitas, los israelíes, los árabes que son ciudadanos israelíes, los musulmanes que son y sikhs y hindús y budistas que son ciudadanos israelíes, gozan de plenos derechos en Israel. Esto es absolutamente cierto. Y hay diputados árabes en la Knesset, que es en la Cámara de Diputados de Israel. Por supuesto, no hay un solo diputado judío o israelí en las cámaras de diputados de Palestina ni de ningún país árabe. Pero esa solución de un solo Estado desproveería a gente que también tiene su deseo de autodeterminación que le fue reconocido, aunque no lo aceptara plenamente en la partición de 1947-48. Entonces, como las dos ideas de soluciones de un Estado son peores, la solución de dos Estados es la única que queda y tienen que hacerse a la idea de vivir juntos unos con otros y de tener dos Estados y de establecer relaciones y demás. Si Israel siempre ha sido repudiado fundamentalmente por motivos religiosos y de odios históricos, no por sus acciones directamente. De hecho, una cuestión que es importante señalar como parte de las posibles motivaciones de Hamás para hacer su ataque el día que lo hizo, es que Arabia Saudita estaba a punto de firmar un tratado con Israel. Israel ha hecho un esfuerzo diplomático, independientemente que Netanyahu es una bestia de ultraderecha que por supuesto detesta a los palestinos y le encantaría aniquilarlos y no quiere aceptar la solución de dos estados, pero ha habido esfuerzos diplomáticos para calmar las relaciones con Egipto, con Arabia Saudí, que son los países más poderosos de la zona, ¿no? Y se iba a firmar este tratado que ahora pues, no sé si se va a firmar. Pero ya no vamos a hablar más de este tema porque si no nos va a ahogar todo el día el tema Hamás-Israel. Así que a partir de aquí lo decreto finalizado, terminado y acabado. ¿Qué me dicen? Bueno, si no me dicen nada, vamos a contar esto. Robert Kennedy ha sido denunciado nuevamente por su familia. Robert F. Kennedy Jr., para mayor precisión, es uno de los 5 hijos de Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos asesinado. Después de que fue asesinado, cuando John F. Kennedy fue presidente, nombró fiscal o procurador general del país a su hermano Robert, y su hermano Robert estuvo trabajando contra el crimen organizado de una manera bastante eficiente y eficaz. Si ustedes van a la historia de la administración de Robert Kennedy, la Fiscalía de los Estados Unidos, déjenme ver una cosa. Fue un fiscal general de enorme importancia. Asesinan a su hermano, él por supuesto sale del gabinete porque el presidente Johnson, que es el legatario, el legatario, el heredero, el que toma posesión en lugar del presidente en la línea de sucesión de los Estados Unidos,
arma su propio gabinete, esto es lógico. Vienen las elecciones de 1968 y Robert Kennedy se presenta como el representante del pensamiento más progresista de los Estados Unidos, un pensamiento antirracista, un pensamiento feminista, sí, es como ahora. Si los avances son más lentos de lo que creemos, aunque a veces algunos avances son impresionantes. Como un sujeto, pues lo más de izquierda que puede ser en la derecha económica estadounidense, ¿no? Nadie está haciendo instituciones socialdemócratas en Estados Unidos. Cuando medio lo intentó Obama con el Obamacare, ya saben cómo le fue, y no, al final se ha ido echando hacia atrás, y no era ni de lejos sanidad pública, seguía siendo sanidad para pagarle a los hospitales privados. Pero Kennedy era lo más progresista en ese momento, en 1968, estamos en una situación de la guerra de Vietnam en acción y la contracultura estadounidense en plena ebullición en el 68. Y Robert Kennedy fue asesinado, sus hijos eran muy pequeños en aquel entonces, y su hijo mayor, Robert F. Kennedy, ha sido senador y ha sido ha tenido una determinada carrera política, y no una carrera política además progresista en ciertas cosas, pero es un conspiranoico delirante. Y como conspiranoico delirante, ha creído en algunas cuestiones que verdaderamente te alucinan. Pongo ejemplos. Dice que el COVID-19 fue diseñado genéticamente. Y curiosamente parece que lo diseñaron de manera que a los que menos daño les haga sea a los judíos askenazí y a los chinos. De lo cual no hay ninguna prueba. Y este es el punto principal. Estas conspiraciones no tienen una base para sustentarse. Son creencias delirantes. Y en este caso, como creencia delirante, tiene un componente racista, pero maravilloso. O sea, el COVID-19 mata menos judíos. Pues los judíos seguramente estuvieron en el diseño, porque tú sabes la conspiración del globalismo. Globalismo es una de las palabras clave para la conspiración judía. Entonces, pues lo dijo abiertamente. También ha dicho que hay estadounidenses que se levantan a disparar contra sus compatriotas en las escuelas o en centros comerciales o desde universidades, desde donde sea, es debido a medicamentos como el antidepresivo Prozac, y asegura que antes de esto nadie le disparaba a nadie. ¿Pruebas? Ninguna. Que estaban todos los que consumen antidepresivos, tampoco hay pruebas. De hecho, sería muy fácil probarlo, porque las autopsias que se hacen a los asesinos, sobre todo a los asesinos masivos, no a los asesinos en serie. El asesino en serie es aquel que mata gente una tras otra a lo largo de un gran periodo de tiempo, y generalmente tiene motivaciones de una sexualidad absolutamente destrozada. Si no hablamos de asesinatos masivos, el que entra a matar a toda la gente que puede de un solo golpe y que está tratándose de suicidar por la vía de la policía, o se suicida directamente o se enfrenta a la policía para hacer un suicidio utilizando como arma a la policía. Esos asesinatos masivos es muy fácil hacer las autopsias, revisar las autopsias de los asesinos masivos y ver si estaban tomando antidepresivos. Dijo que la CIA estaba involucrada en el asesinato del presidente John F. Kennedy. No hay ninguna prueba de ello tampoco, y se lo dijo, lo ha afirmado además en Fox News, que es la televisión de la ultraderecha, pero que le da mucha bola a Robert F. Kennedy, por las razones lógicas. Dijo que la elección presidencial de 2004 fue robada y que hubo un fraude que hizo que el presidente George Bush le ganara al demócrata John Kerry. No hay ninguna prueba. Hay tantas pruebas de esto como tantas pruebas de que Trump ganó la elección de 2020. No hay ningún fraude, no fue robada. Dice que a su padre no lo mató el tipo que lo mató, al tipo que detuvieron allí mismo cuando le disparó, Sirhan Bishara Sirhan, un activista palestino, y que confesó además, pero ahora los abogados dijeron que lo hipnotizaron para que confesara. Y esto a ver qué juez se lo cree, porque no puedes hipnotizar a alguien para que confiese un asesinato que no cometió. Estas creencias del hipnotismo muy de película, pero Robert Kennedy cree que lo mató. Que la industria farmacéutica le da mucho dinero a los demócratas
de manera inadecuada. En realidad, se descubrió que 23 de las principales compañías farmacéuticas de Estados Unidos y 2 organizaciones comerciales han favorecido a los republicanos en 14 de las últimas 16 elecciones de 1990 a 2020. Y es lógico, no porque sean farmacéuticas o no. Las empresas y los empresarios van a favorecer a los republicanos porque los demócratas son un poquito menos pro industria y pro empresa y un poquito más pro trabajadores y pro justicia social que los republicanos. Es así de sencillo. Él asegura que en Suiza la gente tiene la misma cantidad de armas que en los Estados Unidos. Esto no es cierto. En Suiza hay 27,6 armas por cada 100 personas, es decir, 27 por cada 100, el 27,6% de las personas están armadas, mientras que en Estados Unidos los civiles poseen 120,5 armas por cada 100 personas. Es decir, hay un 120% de tenencia de armas. Cada persona en edad media tiene 1,2 armas en Estados Unidos. Y además dijo que Anthony Fauci, el antiguo asesor médico de la Casa Blanca y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, tenía que aparecer, si hay una conspiración tiene que estar Bill Gates, exageraron la pandemia para promover las vacunas que por supuesto causan autismo. Todas estas barbaridades cree Robert F. Kennedy. Bueno, se lanzó para desafiar a Joe Biden en la nominación como candidato demócrata, como candidato del Partido Demócrata para las elecciones de 2024, y pues, ha tenido más o menos las mismas perspectivas que yo, que no me he presentado y que no me puedo presentar. Entonces, el otro día decidió, hace un par de días decidió que se iba a lanzar como independiente, que abandonaba el Partido Demócrata. Y lo más interesante es cómo su propia familia lo ha denunciado. Esta es una carta firmada que inmediatamente que anunció sus intenciones de presentarse como independiente, firmaron sus 4 hermanos, Rory, Kerry, Joseph P. Kennedy y Kathleen Kennedy. Declaración sobre el anuncio de hoy de Robert F. Kennedy Jr. La decisión de nuestro hermano Bobby de presentarse como candidato de un tercer partido contra Joe Biden es peligrosa para nuestro país. Bobby puede compartir el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión o juicio. El anuncio de hoy nos entristece profundamente. Denunciamos su candidatura y creemos que es peligrosa para nuestro país. Y lo firman los 4 hermanos. Cuando tu familia te dice que estás muy loco, quizás tienes que pararte y pensar. No que tu familia esté en desacuerdo contigo. Esto a mí me pasó, yo soy la oveja negra de mi familia. Pero cuando tu familia sale a hacer una declaración pública como esta diciendo es que este es un peligro para el país, quizás te deberías detener un segundo y decir, igual lo soy. Y si soy un peligro para el país, quizás debería cambiar mi forma de funcionar. Pero esto es a lo que está enfrentándose en este momento Estados Unidos, mientras que por el lado de la candidatura de Donald Trump se acaba de presentar una demanda, no me acuerdo en qué estado, para que, según la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se le impida estar en la boleta electoral a Donald Trump, porque según esta enmienda, ninguna persona que haya participado en una insurrección en contra del gobierno puede presentarse como presidente de los Estados Unidos, y lo que afirman los que presentan la demanda es que Donald Trump participó y alentó la insurrección del 6 de enero en contra del propio Estado de los Estados Unidos, por lo tanto no debería permitírsele ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Estamos rodeados de loquitos y no solo en Estados Unidos. Siguier hizo portadas de discos, sí, un montón, y trabajaba en Metal Hurlant, o Heavy Metal, la revista. Hizo muchísimos diseños, que no me acuerdo quién fue el que le pidió que le diseñara el pie de micrófono, un grupo de rock, no me acuerdo si fue Trent Reznor o quién, no, igual no fue, pero sí que diseñó un pie de micrófono para algún grupo de rock. Voy a hacer aquí muy rápido. Dice, la condecoración que AMLO le acaba de dar al general Cienfuegos. Mira,
Hay que poner en antecedentes a los que no son mexicanos. El general Cienfuegos fue secretario de la Defensa en México y fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. México pidió que se le transfiriera para que su juicio se hiciera en México. Esto es algo que es normal y frecuente que se haga cuando hay delincuentes internacionales. Entonces, dado que el tráfico de drogas es delito tanto en Estados Unidos como en México, no se rían, ¿ok? México pidió el derecho a juzgarlo por tráfico de drogas en México. Estados Unidos deportó al general Cienfuegos, lo entregó en México. En México estuvo un poco en la cárcel, decidieron que las acusaciones no tenían bases y lo soltaron. Y el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o el señor emperador, como le llaman también, pues decidió darle un premio, una condecoración al general Cienfuegos. Y esto pocos días después de que la administración de uno de los aeropuertos en México se le entregó a la Marina, mientras que el otro aeropuerto de la Ciudad de México pues lo hizo y lo controla el Ejército. El país se está entregando al Ejército. Y es parte de lo que yo he llamado el golpe de Estado lento. Porque no va a haber un presidente militar. No es necesario. El poder que tiene el Ejército en México en este momento es innecesario que un general tome el poder y tenga que enfrentarse a las protestas de la ciudadanía. Nah. Simple y sencillamente, el partido del presidente gana las elecciones, es rehén del ejército, va a hacer lo que el ejército diga, va a seguirle dando prebendas al ejército, y el ejército estará feliz de la vida. Y esto es parte de lo que yo he llamado el golpe de Estado lento, que ha estado dando López Obrador, y que se une, por cierto, a su declaración el otro día de que el Poder Judicial no sirve para nada, que es un perjuicio para México. Estás hablando de absolutamente todos los jueces, incluso jueces que han sido asesinados por haber expedido sentencias justas en contra de delincuentes aterradores. Estás hablando de todos los jueces de México, de todos los procuradores y fiscales, que no dudo que haya unos niveles brutales de corrupción, pero dudo mucho que México pudiera funcionar sin un poder judicial. Es decir, ¿quién va a juzgar los delitos? Los delitos y los delitos pequeños y los grandes delitos. ¿Quién lo va a juzgar? ¿El señor presidente? ¿El general Cienfuegos? ¿El secretario de la Defensa? ¿Quién puede juzgar? El paso siguiente de López Obrador, por supuesto, sería el establecimiento de tribunales militares, considerando que el ejército es puro, santo y sacrosanto y que no tiene tacha ni problema alguno. Parece que ayer mataron a 4 inmigrantes guatemaltecos, los del ejército, pero algo habrán hecho los inmigrantes. Más o menos esa es la lógica que prevalece. Entonces, creo que tenemos un problema, y creo que tenemos un problema de un golpe de Estado lento que se expresa en la hipermilitarización del país y que yo no sé si haga viable un cambio de régimen. Beyond Thunderdome es la tercera de Mad Max, sí es cierto, tienes razón, la segunda fue bastante mala. Blade Runner 2049 no le gustó, sí me gustó. No, yo hablaba de las versiones de Blade Runner. Las versiones de Blade Runner original, la mejor es la del director. Bueno, ellos están dando sus películas preferidas, que así es otro lado. ¿Podrías contarnos algo de The Twilight Zone? Lo he hecho mucho, ¿no? A ver. Si no les aburre, puedo contar algo de Twilight Zone rápidamente. Había un señor que escribía para la televisión que se llamaba Rod Serling. Era dramaturgo, él se consideraba a sí mismo dramaturgo. Había escrito teatro y demás. Y en una ocasión escribió un drama para la televisión donde un tribunal de blancos juzgaba a un negro por una acusación, si mal no recuerdo, de haber atacado a una chica blanca. Y bueno, pues, el problema que se presentaba cuando te juzgan tus enemigos, ¿no? Y en un momento en que el racismo en Estados Unidos seguía siendo legítimo en cierta medida por las leyes de Jim Crow, es decir, eran iguales pero separados.
Entonces, pues, tú y yo somos iguales, pero yo bebo aquí, tú bebes en aquel bebedero que está más sucio y funciona menos veces. Y yo voy al baño que funciona mejor que el tuyo. Y yo, por supuesto, te contrato para los trabajos más infectos y yo no te atiendo en mis tiendas y en mis restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, esto era en Estados Unidos en los años 50. Sí, sigue habiendo racismo, pero lo de aquello era 1000 veces más. Y entonces pues, le dijeron los ejecutivos que esto no podemos filmarlo, ni producirlo, ni pagarlo, ni mucho menos. Y entonces me acuerdo que cuenta Rod Serling que llegó a su casa y le dijo a su mujer, si esto hubiera sido un tribunal de venusinos enjuiciando a un saturniano, hubiera colado. Entonces a partir de ahí se le ocurrió la idea de hacer una serie de ciencia ficción y fantasía que pudiera tratar estos temas que le interesaban tanto a Rod Serling, pero un hombre de izquierda dentro de lo que se puede ser de izquierda en Estados Unidos, y un hombre progresista, y propuso la serie de la Dimensión Desconocida. La serie de la Dimensión Desconocida tuvo grandes guionistas, fundamentalmente él. Tiene varios capítulos absolutamente clásicos y cambió en gran medida la televisión. De inmediato se hicieron 2 series para copiarla. Una era Outer Limits y el otro no me acuerdo qué era. En español eran Un Paso al Más Allá, La Dimensión Desconocida y no me acuerdo cuál era el otro. Pero había 3 que tenían su narrador igual. Lo que pasa es que, claro, cuando salía a narrar Rod Serling, que el que había escrito la historia ya lo había dirigido y lo estaba produciendo, pues era distinto que cuando salía un actor a soltar un prólogo, ¿no? Acabo de ver, por cierto, un par de capítulos de Outer Limits, me parecieron malísimos. Fue televisión de calidad hecha con $4, muy barata, con limitaciones presupuestales brutales y dentro de un esquema muy estrechito, que es el esquema de los 3 actos del programa de televisión de media hora. Sí, son 3 actos de 7 minutos. Y esos 3 actos siguen los elementos teatrales o de la dramaturgia estrictos. ¿Qué tiene que pasar en un primer acto? ¿Qué tiene que pasar en un segundo acto? Planteamiento, nudo, desenlace. Porque tienen que ser de 7 minutos, porque de 7 minutos 3 capítulos son 21 minutos y te quedan 9 minutos para la identificación de canal y los anuncios comerciales. La serie tuvo éxito, pero no tanto como querían. Luego se volvió de culto y renació un par de veces. Luego se hizo la Galería Nocturna de Rod Serling. Se hizo la película. Tiene algunas cuestiones que son absolutamente memorables, pero fue importante en la televisión. Yo siempre quise escribir un capítulo de La Dimensión Desconocida y lo que me pasó fue muy curioso. Escribí un cuento que era lo inverso de Borges, es decir, Borges escribe La Biblioteca Infinita, una biblioteca donde están todos los libros del mundo, todos los libros imaginables, uno con todas las páginas en blanco, uno con una Z en la página 50, otro con una Z en la página 51 o en distinto lugar, un infinito de libros. Entonces a mí se me ocurrió una librería con un solo libro y en un ambiente pues, absolutamente fantasioso de un tipo que viene después de que lo ha dejado su chica y estas cosas que nos pasan que son horrorosas. Y se encuentra una librería que nunca había visto y entra y es una librería que tiene un solo libro. En todas las ediciones del mundo, en todos los idiomas, pues un solo libro. Y es García Libros Raros, la librería. Y pues, cuento la historia pues de lo que le pasa a este hombre dentro de esa librería y por qué tiene solamente Alicia en el País de las Maravillas. Y me la compraron para una serie de televisión que se hizo en México, que se llamó Cuentos para Solitarios. Me lo compraron, me pidieron que escribiera el guión, yo escribí el guión, lo dirigió un amigo mío que es Carlos García Gras. Estuve algún día en una filmación, yo con los ojos así como absolutamente enloquecido de que estaban moviendo a todas esas gentes para filmar una cosita que había escrito yo. Te sientes importante, ¿no? Y nunca la vi. Nunca pude ver cómo quedó filmado el libro de García en Cuentos para Solitarios. Ya no estoy hablando de Rod Serling y sí estoy hablando de mí, pero al mismo tiempo estoy hablando de Rod Serling. La influencia que fue para mí Rod Serling, la influencia que fue para millones de personas, cineastas, actores, escritores, guionistas, Rod Serling es enorme. Star Trek no existiría sin Rod Serling, sin La Dimensión Desconocida. Mucho de lo que la televisión avanzó en los años siguientes se debió a las audacias que fue logrando colar poco a poco
con visiones generalmente enormemente progresistas y humanas, no solo progresistas, sino también profundamente humanas, en sus capítulos de media hora, el señor Rod Serling en La Dimensión Desconocida. Y ahora, con ustedes, el cocinero. He llegado a un momento en mi vida en que mis dos héroes principales son una cantante de country y un cocinero. La cantante de country es Dolly Parton, que entre las muchas cosas que ha hecho, ahorita está haciendo un álbum de rock. Se acaba de grabar What's Going On con Perry, la de Four Non Blondes, la que escribió What's Going On, que sigue produciendo y escribiendo canciones para otros. Y la Perry y Dolly Parton cantando What's Going On de Four Non Blondes. Estaba fascinado. Bueno, lo último que hizo Dolly Parton fue que todos los que trabajan ella tiene una especie de parque de atracciones que se llama El Mundo de Dolly, Dolly World o Dollyland, no me acuerdo. Entonces pues, les pagó la universidad a todos los que quieran ir a la universidad. ¿Por qué no? Ha regalado cientos de millones de libros a niños que no tienen libros en honor a su papá, que nunca aprendió a leer, el papá de Dolly Parton. Eran pobres. Ella era pobre de solemnidad. Hace de todo, dio $1 millón para la vacuna de la COVID. Donde menos te esperas salta Dolly Parton. Y donde menos te esperas salta ese señor, se llama José Andrés. ¿Cómo se apellida? Ni yo me acuerdo. Es José Andrés. Es José Andrés y trabaja cocinero. ¿Cómo es posible que adores a un cocinero? Pues mira, te voy a contar. Este señor, porque esto no lo ves muy seguido, un cocinero en la portada del Time. Es al revés que yo, él se pinta el pelo en vez de la barba, más los bigotes. Y no mucho. Este señor que ustedes ven aquí con un perol, como para ser la fabada más grande del mundo, tiene un valor tiene entre 50 y 70 millones de dólares en la cuenta de banco. Es decir, se podría retirar mañana y 3 generaciones de sus familiares no volver a trabajar y no se gastan todo lo que tiene. Es cocinero, es un chico que nació aquí cerca, por cierto, en Mieres del Camino, un pueblo minero, una ciudad minera que se encuentra aquí ahora por la nueva autopista, desde donde yo estoy hasta allá, haces 24, 25 minutos, estás en el centro de Mieres. Voy mucho porque a veces mi hijo va a jugar baloncesto allí. Pero se fue a vivir a Cataluña y empezó a estudiar cocina y a trabajar con algunos de los grandes chefs de por allí. Y a los 21 años consiguió un trabajito en Nueva York en 1990. O sea, es del 79. Se fue a Nueva York y estuvo trabajando en un restaurante y luego en otro. Y en 2003 abrió su primer restaurante, que era además un restaurante dentro de otro restaurante. Pero tuvo mucho éxito. Y empezó a tener éxito y empezó a abrir restaurantes en Nueva York, y Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Puerto Rico, restaurantes de alto nivel, no restaurantes para que vaya usted a echar un taco o a comerse un bocata de calamares si es usted español. No. De estos lugares a donde van las personas que tienen muchísimo dinero para gastarlo en comida del más alto nivel. Cocinó para presidentes, ha cocinado para grandes dignatarios, es uno de los más importantes chefs del mundo, ha ganado estrellas Michelin a montones. Bueno, como los buenos chefs, te llenas de dinero, tienes muchos restaurantes, te agasajan muchísimo. En 2010, cuando fue el terremoto de Haití, decidió que lo que más necesitaba la gente cuando sufría un ataque, un desastre de cualquier tipo, que no había nada más importante que una comida caliente. O que 3 comidas calientes, todos los días. Para lo cual formó el señor, que no tenía ninguna necesidad, esto hay que aclararlo, formó esto que hoy se llama World Central Kitchen, la cocina central mundial. Y se fue con su dinero, con sus capacidades, con sus cocinas, con sus fogones y con sus peroles, a darle de comer a los haitianos después del terremoto. A partir de ese momento, durante los últimos 13 años, World Central Kitchen se ha dedicado a darle comida caliente y sana a familias y personas afectadas por desastres.
Ha organizado comidas en la República Dominicana, Nicaragua, Zambia, Perú, Cuba, Uganda, Camboya y en Polonia en la frontera con Ucrania para atender a los refugiados ucranianos. Cada vez que hay un desastre natural, un tsunami, un terremoto, llegan las huestes de World Central Kitchen y trabajan con los cocineros locales, que obviamente reciben un apoyo por su trabajo, para darle de comer a la gente, porque es lo más importante. Tengo que hablar un poco de una experiencia personal para ubicar por qué me parece tan enorme lo que hace José Andrés. No, José Andrés, por cierto, iba a poner un restaurante en un edificio de Donald Trump, pero cuando Donald Trump habló contra los mexicanos, dijo que pusiera el restaurante de tu abuela. Donald Trump le dijo, tú ya firmaste el contrato, tienes la obligación de poner el restaurante, y José Andrés dijo, como debe decirse, oblígame. Y no lo pudo obligar. Llegaron a un acuerdo, pero no puso el restaurante. Y hasta la fecha es uno de los grandes críticos de Donald Trump en los Estados Unidos. Cuando el terremoto de 1985 en México, a mí me tocó trabajar decidí trabajar, después de trabajar un tiempo en rescates, donde decidí que me jugaba yo la vida, y tenía 2 hijas pequeñitas. En el 85 tenía una hija de 1 año y otra de 5, entonces no era como para jugarse la vida. Y así, yo colaboro en el desastre del terremoto con 2 huérfanas más, pues no. Entonces me dediqué a labores de logística, y ahí me enteré de la importancia de cosas como la comida, como una torta, porque en España llamarían un bocadillo, un bocata. Y lo importante que era que la gente que había perdido su casa, que estaba rescatando, que estaba trabajando en obras de rescate, tuviera comida, café caliente. Acabamos allí en donde está la Plaza de Cibeles, en la colonia Roma, en México, llegamos a tener una cocina donde se hacían 150 comidas todos los días para las personas que lo necesitaban, para los voluntarios, para los damnificados, etcétera. Eso y las tampones y toallas sanitarias. Descubrí la enorme importancia que tenían, porque había lugares donde nos pedían eso primero, antes que la comida incluso, porque la mitad de las personas que estaban allí eran mujeres en edad en edad de menstruar, y las toallas sanitarias y los tampones eran fundamentales, pero de una importancia enorme. Yo aprendí a respetarlo muchísimo en aquel entonces. Y es una de las razones por las que respeto enormemente a José Andrés. En 2021 ganó el premio Princesa de Asturias. Ha ganado un porrón de premios, no solo como chef, que eso es normal, pues hace comida muy sabrosa, sino también por su labor humanitaria. Me enseña a mí que todos pueden hacer algo dentro de los límites de lo que hacen. Un cocinero que se dedique a hacer labores de rescate, de escalada de altura, pues estaría muy bien, pero mejor eso que lo hagan los escaladores de altura, ¿no? Pero algo podemos hacer siempre a partir de lo que sí sabemos hacer. Yo escribo para cosas que son útiles. A veces tomo fotos. El domingo pasado hubo una marcha para reunir fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Las marchas se hicieron en muchas ciudades de España, y ahí me pidieron primero el video para promoverla y luego que fotografiara junto con otros voluntarios pues el desarrollo de la marcha por la vida de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde lo que hacemos cada uno de nosotros, fotógrafo, escritor, ceramista, vendedor de manzanas callejeras, todos podemos hacer algo, y si lo puede hacer un señor que no tiene ninguna necesidad, pero ninguna necesidad de hacerlo, que no tiene por qué andarse jugando la vida, porque claro, va a lugares a veces en situaciones de guerra donde se oyen los obuses cerca, y teniendo entre 50 y 70 millones de dólares y tus restaurantes donde dicen que eres lo mejor del mundo y que te generan pila de dinero y reconocimientos todos los días, supongo que no tardarán en sacar una teoría de la conspiración respecto a José Andrés. Yo un par de veces le he preguntado si puede hablar un día aquí en el canal, una entrevista
para comentar algunas cuestiones. No me ha contestado, lógicamente. Si alguien conoce a José Andrés, dígale que insistimos, me encantaría conversar con él, porque es, junto con Dolly Parton, ahora mis dos de mis más grandes héroes. Dar libros y comida quizás es también más importante de lo que nosotros creemos, ¿no? Pues así es la historia del maestro José Andrés, que me cae muy, muy, muy bien. Según la película era navajos, sí era navajos, al final me acordé. ¿Me gusta el cine de terror y suspenso? Sí, pero tengo un problema. Yo soy teórico del terror y he escrito cuentos de terror. Soy un gran lector de cuentos de terror. Soy un lector voraz de Lovecraft, de Stephen King, de Clive Barker, de gente que ha escrito terror en otras circunstancias. Richard Matheson escribió mucho terror. Tengo un problema con el cine. Hay muy poco cine de terror y suspenso. Muy poquito. Lo que hay es cine de susto. Y ese lo detesto con todas mis vísceras. Odio el cine de susto. Odio el cine del gato que salta cuando abres la puerta. Odio el cine de lo que no sabías que estaba a la vuelta de la esquina y salta al mismo tiempo que hay un golpe de la orquesta y grita a la chica y tú no es que te asustes, es que te sobresaltas enormemente en el asiento del cine, pero no porque el director haya hecho nada más que ser una toma sorpresiva con un golpe de música y un grito. Detesto eso. Entonces casi no voy a ver cine de ese. Por eso me gustaba tanto el cine de... Son las primeras películas de Wes Craven con Freddy, porque era totalmente distinto, ¿no? Lo que ocurría al llevar el mundo de los sueños al mundo de la realidad era terrorífico sin necesidad de asustarte. Sí había sustos, y luego con el tiempo fueron entrando más sustos a lo largo de la película. Pero era terrorífico. Yo me acuerdo, creo que es la segunda, la chica que se siente una marioneta, que le han sacado las arterias, que va caminando para suicidarse y la ven los demás muchachos y no saben qué está pasando y no saben qué va a hacer y tú puedes hacer nada por detenerlo. De alguna manera intuyes lo que va a ocurrir porque Freddy está allí para matar gente, pero no es necesario que salga el slasher detrás de una cortina con el cuchillo, el hacha o lo que usa el slasher que tú usas, ¿no? Halloween tuvo mucho, la original de Halloween con Jamie Lee Curtis tuvo mucho suspenso y pocos sustos, pero en general detesto los sustos, los odio. Entonces buen cine de terror a veces es poco frecuente. Si alguien sabe de buen cine de terror, pues díganme, porque yo ya me cansé de ir a dar saltitos, ¿no? Incluso en las películas, en los cortos, es un recurso general. Yo veo mucho cine corto de Dust, que es una compañía un canal de YouTube que rescata cortos de ciencia ficción y terror y fantasía y los pone. Es una de 2 o 3 canales que suelo ver. Y las de terror siempre caen en el susto. Mira, las mejores películas de terror que he visto en los últimos años, creo que es La Bruja, y era una película nórdica, una película sueca, si mal no recuerdo, que es absolutamente terrorífica y no te asusta en ningún momento. El ambiente de la familia que se va del pueblo a vivir fuera del pueblo en un lugar al borde del bosque y todo lo que va ocurriendo, que es absolutamente sobrecogedor sin asustarte. Ese es el cine que a mí me gusta. Lo demás, cree que Israel debería... No, ya no vamos a hablar de Israel, de verdad. Eso que estás diciendo, Gabriel, ya está en el mandato palestino, de 1947-48 de las Naciones Unidas. No es cierto que Israel haya financiado a Hamas. No es cierto que Israel haya financiado a Hamas. No es cierto que Estados Unidos haya financiado a Al Qaeda. No es cierto que haya creado a los talibanes. No es cierto todo eso que te cuentan. Y antes de repetirlo,
pues hombre, trata de informarte, ¿no? Es muy fácil, ya, en general, con que vayas a Wikipedia y están ya los datos. Las guerras cristeras habrá que hablar algún día, no voy a hablar de ellas en este momento, de verdad. Una persona cercana a ti se está metiendo en el tema de los registros akáshicos, ¿qué sabes de eso? Es un invento de Elena Blavatsky, del que puedes enterarte en nuestro vídeo sobre Elena Blavatsky, y que utilizó al máximo para inventarse todas las tonterías que se inventó Rudolf Steiner, el fundador de la secta de la antroposofía, y por lo tanto de las escuelas Waldorf y de la banca Triodos y del Hueleda y de la agricultura biodinámica y de la medicina antroposófica, de la arquitectura antroposófica y de un montón de cosas más, de las que él no sabía nada, pero iba a los registros akáshicos y obtenía la sabiduría. Es una patraña gorda, gorda, gorda. Pero ve a ver esos dos vídeos, el que hice de la antroposofía y el que hice de Elena Blavatsky, y ahí se cuenta toda la historia. El pie de micro fue para Korn, correcto. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Voy a dedicarle 3 minutos. ¿Por qué una gran parte de la sociedad mexicana no toma las cosas en serio? Como el respeto a la propiedad pública y privada, el ejercicio profesional de la función pública, etcétera. Porque sus dirigentes, sus líderes, sus ejemplos no lo toman en serio. Una cosa que no quieren entender algunos es que la corrupción se combate de arriba hacia abajo. Que si a ti te da igual todo, como diputado, no esperes que tus representados les importen las cosas. O como senador, o como policía, o como jefe de la policía, como procurador, como encargado de una oficina pública o como presidente de la República. Si a ti te la suda o te la sopla, a la ciudadanía se la va a soplar. El derrumbe moral viene desde arriba. La creciente corrupción ha venido desde arriba y abajo solamente se reacciona. Abajo se reacciona. Cuando combates la corrupción desde arriba, el caso clásico es el de los intocables y el de la eliminación de la corrupción brutal que había a raíz de la prohibición del alcohol, tú empiezas arriba, limpias arriba y entonces vas limpiando hacia abajo. No puedes empezar desde abajo, no puedes hacer campañas para que la gente no pague cohechos si todo el Estado y todas las personas con las que se relaciona en el Estado le están pidiendo cohechos para poder para cumplir con aquello que se supone que debería ser su deber. Hombre, no, yo no quiero pagar cohechos, pero si no me dan el pasaporte, no me dan el permiso, no me dan la autorización, no me dan el certificado, no me dan el acta, no me dan nada. O me lo retrasan y me lo alargan muchísimo tiempo porque la burocracia tiene ese poder. Cuando tú, como presidente, te da igual lo que hace el narco y el narco no tiene respeto por la vida, los asesinatos entre la población que no está involucrada con la delincuencia también crecen. La impunidad está garantizada. ¿Pero quién garantiza la impunidad? La sociedad no. Quien garantiza la impunidad es quien está arriba, quien controla la policía y le dice, no te metas con ellos, no persigas delincuentes, hombre. Si ves un delincuente, le das un abrazo. Entonces, la degradación brutal que ha sufrido México se debe fundamentalmente al nivel de putrefacción en los niveles más altos. Y esto que se suponía que se iba a revertir con la llegada del Obrador al poder en 2018, pues no fue así. Fue precisamente lo contrario. Se agudizó la putrefacción porque además, junto a todo eso, por lo menos otros mantenían la simulación del respeto a las instituciones. López Obrador ha atacado a todas las instituciones, menos al ejército. Ha atacado a la democracia, ha insultado a los periodistas, ha insultado a los científicos, ha insultado a los expertos, a los ingenieros, a las personas que quieren estudiar, a las personas que quieren vivir mejor.
ha insultado a todo el mundo. Vale, esas son las reglas del juego. Si tú impones esas reglas del juego, ¿qué esperas? Es muy raro que desde abajo haya una reacción brutal. En 1985 hubo cierta reacción cuando Miguel de la Madrid se negó a sacar al ejército a la calle para empezar a reaccionar ante el terremoto del 85, porque el secretario de la Defensa, que no me acuerdo quién era, y el regente de la ciudad, que no me acuerdo quién era tampoco, afortunadamente, se estaban peleando a ver quién se iba a hacer cargo de la respuesta ante el desastre del terremoto del 85. Los ciudadanos salieron a la calle y se organizaron. Y yo siempre sentí que eso retrasó, por lo menos del 85 al 90, la putrefacción que ya venía sintiéndose por parte de las calles, la creciente delincuencia, la creciente falta de respeto a la convivencia sana de una sociedad. Y siento que en México se paró eso 5 o 6 años, por lo menos en la Ciudad de México, debido a lo que vivimos en el 85. Pero esa es la realidad, ¿no? La sociedad va a tener el respeto a aquello a lo que sus instituciones le tengan respeto. Si yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Si yo no te respeto a ti. Y creo que tenemos un gobierno, tiene un gobierno en México que le ha perdido el respeto a todas las instituciones y a todo lo que no es la figura presidencial. Mira, antes de banearte, Cobarde Aureal Proportions, que no das tu nombre, dice que los valores occidentales apoyan a Israel en su genocidio con total impunidad. No es cierto. Precisamente comentaba yo lo que había dicho la OTAN, ¿verdad? Estás baneado. Películas de terror, vale. Una aproximación a la ópera. Aléjate de ella. Rápido. No, no es cierto. Yo entiendo a la gente a la que le gusta la ópera. He tenido amigos que cantan ópera y me cantan ópera. A mí me querían cantar ópera. Sí, al que quise muchísimo. Que cantaba y te traía sus pistas. Y un día que me estaba yo escaqueando, me estaba yo huyendo de la tarde de ópera que nos iba a dar, me estaba esperando. Ay, Mauricio, tienes otra cosa que hacer, te espero porque quiero que oigas, pues voy a interpretar un aria. Y yo, madre santísima. Pues lo fui a oír y le aplaudí un montón. Pero, ¿cuándo vienes a México? No creo ir, ¿eh? No, la verdad. Sería muy padre verte en alguna feria de libros, no tengo libros. Foro de divulgación de la ciencia, pues hay muy buena divulgación de la ciencia en México. Y tengo ahora muchos enemigos allí. Y más ahora que devolví al Club de Periodistas mi premio de periodismo. Así que no tengo idea de cómo, de cuándo vaya yo a ir a México, si es que algún día voy a ir a México. Vamos a cortar un segundo, luego voy a regresar. Tengo un montón de temas que no he tocado, hemos tocado apenas 2 o 3 de ellos, y creo que voy a tenerme que saltar totalmente el chat de aquí en lo sucesivo. Así que finjan, si les molesta, que no les haga caso, no escriban. Volvemos en 2 segundos.
Bien, pues estamos de regreso, somos 259 personas, bueno, 260 conmigo, porque yo luego no me cuento, y 169 me gustas, o sea que hay 90 que están allí porque no le han dado a me gusta, y les agradecería que lo hicieran porque siempre ayuda a que YouTube comparta más los vídeos, y si YouTube comparte más los vídeos, llega a más gente. Sí, es cierto, también obviamente me beneficia en lo personal, pero llega a más gente. Esto no esto no va solamente del dinero o de las ganancias o de los ingresos. Esto va de algo que creo que es importante compartir, y mientras a más personas se comparta es mejor, porque son ideas que no están allí, no las oyen ustedes muy seguido, y esto díganlo. O sea, lo que se oye en este canal, lo que se dice en este streaming en concreto y en general en el canal, incluidos los vídeos de los miércoles, no es lo habitual. Y yo creo que ese es su valor, pero entonces hay otras muchas personas que podrán beneficiarse de ello, y para ello necesitamos que ustedes, por supuesto, lo compartan. Perdón, es que estoy viendo y al mismo tiempo no veo, y al mismo tiempo, bueno. Los transgénicos son naturales. Sí. ¿Cómo? Los transgénicos no son esas cosas horripilantemente artificiales que van a acabar con el mundo y van a destruir todo, según gente como Elena Bulla, la ex científica o científica renegada que lleva la ciencia en México. Pues me decía el director de Greenpeace en España, que ellos creían que era más natural la vida normal sin transgénicos, pero tenemos un problema, chicos. La Universidad de Sheffield acaba de descubrir que los pastos usan atajos evolutivos pidiéndose prestados genes de sus vecinos, es decir, son cultivos genéticamente modificados naturales. Nuevo estudio muestra que los pastos están usando un atajo evolutivo al constantemente tomarse prestados genes de sus vecinos para ser más grandes, más fuertes y más altos. Que es lo que tratamos de hacer cuando modificamos algunos cultivos, precisamente para tener cultivos más productivos, cultivos menos lábiles al viento, a la lluvia, al granizo, a las cosas que hacen que la gente se quede sin comer y los campesinos se queden sin ingresos. La investigación, dirigida por la Universidad de Sheffield, es la primera que muestra con qué frecuencia los pastos intercambian genes en la naturaleza. El proceso que ocurre naturalmente, voy a repetir natural muchas veces ahora, que se observó en los pastos, incluidos algunos de los cultivos que comemos, pueden ser reflejos de los métodos empleados para hacer cultivos genéticamente modificados. Si tú tomas un gen de aquí y lo pones en esta planta, y esta planta es más fuerte, si te la comes te puede hacer daño. Bueno, no, porque sería como si te comieras las dos plantas, ¿no? Además, algo que no sabe Marilena Álvarez Bulla, cuéntenle esto. Cuando tú comes plantas, animales, lo que sea, tienen ADN, ¿no? Los genes son las partes funcionales de las largas cadenas de ADN. Ácido desoxirribonucleico. Bueno, pues aquí, más o menos donde tienes el estómago, tu cuerpo secreta un montón de enzimas para descomponer, llamamos digerir, descomponer los alimentos que te comes con objeto de que sus elementos constructivos, sus ladrillos, puedan ser utilizados por tu cuerpo para ser más tú, para reparar un corte, como el que me hicieron aquí el otro día con el perro, para que te crezcan las uñas, para que late el corazón, para reparar problemas que haya, para generar cartílago, para generar hueso, para que se mueva todo tu cuerpo. Bueno, pues una de esas muchas enzimas que utiliza tu cuerpo, que genera tu cuerpo para disgregar, descomponer o digerir los alimentos, se llama desoxirribonucleasa. La desoxirribonucleasa lo que hace es disgregar el ADN en tu estómago, no adentro de ti, donde ya te está matando el gen
el exogen que tiene tu arroz dorado, un gen de una florecita que le da su posibilidad de generar betacaroteno y por eso es amarillito o doradito. Los genes del arroz que te comiste, del cerdo que te comiste, de la lechuga que te comiste, están en su ADN. El ADN es disgregado por la desoxirribonucleasa y separado en sus componentes fundamentales, adenina, guanina, citosina, uracilo y la cadena de azúcar o desoxirribosa, que es la que forma las dos patas de la cadena de la espiral torcida, que es el ADN. O sea que los genes no llegan al interior de tu cuerpo o llegan disgregados en sus componentes fundamentales que tu cuerpo usa para otras cosas. Bueno, la investigación muestra que los pastos, y cuando hablamos pastos no olviden ustedes que el trigo y la cebada y todos estos son pastos originalmente, pero ves que como ustedes ven, pasto tiene unas espiguitas así delgaditas, pequeñitas, y eso al cultivar el ser humano y modificar sus genes, pues ha provocado las espigas de trigo que nos gustan. Los pastos, estoy traduciendo el inglés. Los pastos pueden transferir genes de sus vecinos de la misma manera en que se hacen los cultivos genéticamente modificados. Las investigaciones encabezadas por la Universidad de Sheffield son las primeras que muestran la frecuencia a la cual los pastos incorporan ADN de otras especies en sus genomas a través de un proceso conocido como transferencia genética lateral. Transferencia genética lateral. Los secretos genéticos robados les dan una ventaja evolutiva al permitirles crecer más rápido, más grandes o más fuertes y adaptarse más rápidamente a los nuevos entornos, que es lo que tratamos de hacer en la ciencia cuando hacemos un cultivo genéticamente modificado. Entender la velocidad a la que esto, entender la tasa a la que esto ocurre es importante para conocer el impacto posible sobre la evolución de una planta y cómo se adapta al entorno. Los pastos son el grupo de plantas más ecológica y económicamente importantes del mundo, cubriendo el 30% de la superficie de la Tierra y produciendo la mayor parte de nuestros alimentos. Ustedes les digan que los transgénicos, eso no es natural. No, sí es natural. Estamos copiando, estamos haciendo lo mismo que hace un proceso natural que ha identificado esta universidad. El doctor Luke Dunning, fellow de investigación de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Sheffield y principal autor de esta investigación, dijo: hay muchos métodos para hacer cultivos genéticamente modificados, algunos de los cuales exigen una profunda intervención humana y algunos que no la necesitan. Algunos de estos métodos que requieren una intervención humana mínima podrían producirse naturalmente y facilitar las transferencias que hemos observado en los pastos silvestres. Estos métodos funcionan contaminando el proceso reproductivo con ADN de un tercer individuo. Nuestra hipótesis de trabajo actual y algo que vamos a probar en el futuro cercano es que estos mismos métodos son responsables por las transferencias genéticas que documentamos en los pastos. Esto quiere decir que en un futuro cercano la modificación genética controvertida podría ser percibida como más bien un proceso natural. Lleven ustedes esto, vayan a la Universidad de Sheffield, copian esto y se lo mandan todos. Esto es del 2 de octubre apenas, o sea, no tiene 10 días. Se lo mandan a María Elena Álvarez Bulla a ver qué les cuenta y qué les dice y qué les relata. No se escucha mi voz. ¿Qué hago, Jimena? No sé. Solo dos se protestan, por lo tanto, creo que tienen bajito su volumen. Siempre les recuerdo algo, déjame ver, no es aquí, es más o menos aquí. Aparte del volumen del ordenador, de la computadora, del computador o como le llamen en tu pueblo, en la parte de aquí abajo, hasta el extremo de aquí abajo, por aquí, sí, hay un volumen del propio video dentro de YouTube y ese muchas veces la gente lo baja sin darse cuenta. Y por más que le des galleta al ordenador, pues no oyes.
Y ese es el problema en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, pues espero que sea eso. Bueno, me piden que hable del día de hoy, que es el día de Colón. Bueno, vamos a hablar de eso, total. ¿Qué pasa? Si encuentro dónde lo tenía. Porque, así. Odio el 12 de octubre, detesto el 12 de octubre, me enferma el 12 de octubre. A ver, usted no se imagina esto, pero tener nacionalidad mexicana y española, y no sé si esto ya lo conté una vez así, pero esto es parte de algo que escribí hace mucho tiempo, que se llamaba puto 12 de octubre, pero si lo escribo aquí igual YouTube protesta. Esto de tener nacionalidad mexicana y española, abuelos por igual celtas que zapotecas, mi abuelo es de aquí de Asturias, pero mi abuela es zapoteca, alcanza su punto más fastidioso el día de hoy. Hoy es 12 de octubre. Hoy es el aniversario de un día que ocurrió algo, pero verdaderamente reseñable. Una expedición de Cristóbal Colón llegó a unas tierras desconocidas para Europa y a unas personas que no sabían que los europeos existían al otro lado del mar. ¿Quién sabe qué había al otro lado del mar? Puso en contacto a dos continentes que lo ignoraban todo el uno del otro. Y no me importa que los vikingos hubieran llegado. Sí, llegaron y qué, nadie estaba enterado, a nadie le importaba. Ni los vikingos lo tenían en cuenta, ni los americanos lo tenían en cuenta. Pero a partir de la llegada de Cristóbal Colón, entonces ya hubo que tomarse en cuenta. Y grandes grupos de personas hoy, que este asunto es un momento histórico, es un momento que cambia toda la historia de la humanidad, nos guste o no. Pues algunas personas de pronto consideran que estamos en 1492, que los últimos 500 y tantos años no han ocurrido, 520 y tantos, y que hay que protestar por lo que hizo Cristóbal Colón. Y yo veo españoles, es que conquistamos América. ¿Tú? Que si en la disco hay mucha gente, te sientes asfixiado, ¿tú conquistaste América? ¿Conquistaste con qué? Te pongo una armadura y no te levantas del suelo en 3 semanas hasta que te la quiten. ¿Qué? Conquistaste nada. Es capaz de conquistar una ensaimada que te comes más o menos, pero poco más. ¿Cómo que conquistaste América? ¿Tú de dónde? ¿Sabes quién conquistó América? Los ancestros de la gente que hoy vive en América. Los que llegaron en 1492 y en 1495 y en 1520 y en 1521, y que llegaron a México en 1519, o lo que hoy es México, porque no era ni México. Ellos conquistaron, sí, pero tú, no, hombre. Y luego están los que están al otro lado del mar, me dicen, ay, es que nos conquistaron. ¿Cómo dices que te llamas? No, pues yo soy Santiago García González. Y de... Bueno, mi abuelo era García de Cháustegui y el otro era González Virgipondio. O sea, eran de apellido español todos. Sí. Te conquistaron. Tú no eres un indígena. No hay indígenas puros prácticamente en México. Si eso se midiera étnicamente, que yo encuentro que es más cercano medirlo culturalmente. Culturalmente, México es un país mestizo. Hablamos español. Tú no fuiste conquistado, no fueron ellos contra nosotros, tú eres ellos, son tus abuelos, son tus bisabuelos, son los que te dieron el idioma, sí, por la vía de la imposición, pero eso pasó hace 500 años, ya supéralo, criatura. Imagínense que llega un español al aeropuerto de Fiumicino en Roma. A los españoles les gusta mucho ir a Roma, yo tengo unos amigos en Roma. Entonces va al aeropuerto de Fiumicino y en Roma hay unos señores muy simpáticos que tienen un distintivo así, que reciben a la gente. Les dices, acabo de viajar aquí, ahora cómo llego al centro de Roma, que generalmente pues, es llegar a la estación de Termini, ¿no? A partir de allí ya empiezas a conocer Roma. Oiga, ¿cómo llego? No, pues mire, el autobús sale allí, cuesta tanto. Y te lo dicen en francés, en inglés, en alemán, en serbocroata. Son muy simpáticos los señores que te reciben en Roma. Entonces yo me imagino un español que llegara al aeropuerto de Fiumicino con su mochilita
se acerca a este señor simpático que está recibiendo a los turistas, para los humanos son listos, les gusta tener turistas, y le metiera un soplamocos de esto que lo deja dando vueltas 3 veces, y le dice: miserable infeliz, ustedes mataron cristianos en el Coliseo y conquistaron España y se llevaron el oro, sobre todo el oro de Asturias. ¿No? Que sea asturiano este tío. Se llevaron nuestro oro de Asturias, dejaron peladas las minas de oro y luego se fueron. Devuélveme el oro. Y el señor que está allí recibiendo turistas le diría: ¿pero qué coño me estás hablando tú? Sí, ustedes se robaron el oro. ¿Y yo por qué crees que trabajo 8 horas aquí recibiendo turistas? Pues tengo oro en casa, imbécil. Los españoles de hoy no conquistaron nada, ni se llevaron el oro de nada, ni el penacho de Moctezuma, ni cosa por el estilo. Los mexicanos de hoy no son indígenas. Afortunadamente no mantienen las costumbres y culturas indígenas, pues si no tendríamos que estar sacrificando gente en el Zócalo todos los días, que es un engorro. Y es muy sucio eso. La España de hoy no conquistó América. Ni para orgullo de la derecha idiota que en España se siente parte de las huestes de Hernán Cortés y Pizarro y Ordaz, ni para vergüenza de una izquierda que aquí en España se hace tonta también de una manera vergonzosa. ¡Ay, fuimos unos malvados! Tú no fuiste tú, no tuviste nada que ver, no es tu culpa. Deja de lloriquear, por favor. Los españoles de hoy no descienden de los españoles que conquistaron América. Los americanos descienden de los españoles que conquistaron América. Los españoles de hoy descienden de los que no se fueron. Los que nacimos en México, en Guatemala, en Chile, en Uruguay, nacimos de españoles que o bien son de tiempos de la conquista o bien vinieron al paso del tiempo. Mi abuelo llegó en 1890 a México. Pero además no somos solamente eso, tenemos grandes migraciones italianas, alemanas, británicas, francesas, chinas, japonesas y un largo etcétera, que conforman toda esa amalgama que somos en América Latina. Hay más chinos en Chiapas que en Guanajuato, pues sí, y luego te cuento por qué. Fue cuando hicieron la Liga Antichina en el norte de México. Pero hay chinos, y hay negros, y hay suizos, y hay alemanes. Y somos descendientes también de indígenas que vivían en un neolítico bárbaro, cometían sacrificios humanos horrorosos, y de españoles que cometieron horrores en una conquista aterradora. Pero eso pasó hace 500 años. Supéralo. Es como si sigues llorando y vas a casa de un señor que tiene 40, tú tienes 45 años y vas a casa de un señor que tiene 45 años, le llamas a la puerta, te abre su hijita, dile a tu padre que me devuelva el sándwich de jamón que me robó cuando estábamos en el kinder. Y la niña te iba a decir, pues incluso si lo tuviera, ya estaría un poquito pasado ese sándwich, ¿no crees? Pero es lo que lo tenga. Y no es mi culpa. Y tu papá probablemente tampoco es responsable directamente de lo que hizo en el kinder, pero bueno. Los indígenas que hoy son víctimas del racismo institucionalizado en la derecha latinoamericana, del racismo institucionalizado, son víctimas del racismo de sus propios compatriotas, de la derecha latinoamericana, que los desprecia, del racismo paternalista de una izquierda reaccionaria que lo sigue usando como Álvarez Bulla o el gobierno mexicano usan a los indígenas. Una izquierda que los quiere salvar para que sean indios para siempre, no vayan a querer ser ingenieros o astronautas. Entre el 91 y el 95% de los mexicanos somos mestizos si nos haces un análisis genético, y el 100% somos mestizos si nos haces un análisis cultural. Como son el 100% de los españoles, que son celtas, cartagineses, romanos, griegos, godos, visigodos, vikingos, porque por aquí pasó todo Dios, y todo Dios se acuesta con todo Dios, es una de las cuestiones fundamentales. Tú cuando vas a otra tierra no eres célibe para regresar a la tuya para reproducirte. Si encuentras con quién, procedes a reproducirte.
Si quieres indignarte por la tragedia de los indígenas, quien la está causando son tus compatriotas. Reclámales a ellos. Si quieres sentirte culpable por lo que estás haciendo, siéntete culpable por lo que está pasando con las inmigraciones a Europa en este momento, que Europa no ha sabido resolver y que no se resuelven con la visión de la izquierda de vamos a abrir la puerta a todo el mundo, porque viene todo el mundo, pero que tampoco se resuelven con un muro, sino se resuelven con una política que haga que la gente no se quiera venir a Europa porque tenga una vida digna en donde está. Porque si no tiene una vida digna y ve que en Europa se tiene una vida más digna, va a venir o en Estados Unidos o en Canadá o en donde sea. Pero pelear el 12 de octubre a estas alturas del partido, más de 500 años después, de una manera absolutamente ahistórica. ¡Ay, es que los españoles eran muy salvajes! ¿Y los otros qué crees que eran? ¿Hermanitas de la caridad? ¿Se dedicaban a hacer la fiesta de las flores? No, cada quien respondía a su momento histórico y a su realidad social, política y económica. Las teocracias americanas eran brutales, salvajes, sanguinarias y sin respeto alguno a la vida, como los españoles que vinieron y como los portugueses que vinieron y como los ingleses que vinieron y como los holandeses que vinieron, porque aquí todo mundo, esta idea de que todos somos los mismos es bastante más reciente y viene de tiempos de la Ilustración para acá y ha ido evolucionando de tiempos de la Ilustración para acá. No puedes pedirle ni a los indígenas americanos de 1492, ni a los conquistadores españoles y portugueses de 1492 que piensen como filósofos ilustrados del siglo XVIII. Y si lo pides, eres imbécil. Estoy hasta acá del 12 de octubre y de que se vuelva a este debate una y otra vez, y así lo voy a decir todas las veces que sea necesario. ¿Para qué me piden que hable si... ¿Para qué me piden que hable si luego sonó una alarma? Se me coló la alarma del... Uy, ya sé qué pasó. Perdón, fue un error de esta... Sí, claro, reutilicé la escena con la alarma y... Ay, perdón. No soy tan bueno como yo quería. Bueno, ya que hablé de eso, del 2 de octubre que detesto tanto, del 12 de octubre que detesto tanto, porque la gente hace un ridículo ideológico y histórico brutal. Y pues claro, es muy cómodo arreglar el pasado y así te evitas de enfrentar el presente y arreglar el futuro. Voy a hacer algo todavía mucho más desagradable. ¡Viva el turismo masivo! Sí, señor. Viva el turismo masivo y vivan los turistas masivos. Les voy a contar la historia. Permítanme un segundo, quiero encontrar una cosa que había yo escrito en el pasado. Porque me va a servir como no como plantilla, pero como notas para lo que voy a decirles ahora. Miren, a mí me gusta viajar. No me gusta volar. Cuando dije no me gusta volar, lo que me empezó a pasar es que en mi trabajo empezaba yo a volar todas las semanas en México. Volé, pero vamos, como una gaviota. Todas las semanas. Y luego el Instituto Mexicano del Seguro Social me contrató para dar una charla cada semana en algún lugar de la República. Entonces, todos los viernes tomaba yo un avión, el sábado daba mi charla, no, los sábados tomábamos el avión, dábamos la charla en la noche y el domingo regresábamos, durante un año. Entonces, se volvió a colar la alarma, no, voy a mutearlo todo, espérenme. Lo siento. En los segmentos no va a aparecer la alarma, porque el micrófono lo graba aparte. Bueno, decía yo,
mí me gusta mucho viajar y me gusta conocer lugares que a mucha gente les gusta conocer. Te voy a decir qué pasa. No sé si ustedes vieron una película que se llama La muerte en Venecia. Es una película que ocurre entre un grupo de turistas que están en Venecia y que hay una pandemia y entonces no pueden huir de allí. Y pasan cosas que son totalmente absurdas y una película es una mierda. Pero los turistas iban a la playa con sombrero, corbata, los niños de marinerito, y cuando levantaban la voz, la abuela les daba un surriagazo así con el paraguas, y los niños ya quedaban quietos. La abuela venía, por supuesto, con cuello vuelto y un sombrero como una antena parabólica. Esa era la abuela. Para eso servía la abuela. Y los niños quedaban así, como santos de iglesia, seriecitos, porque si no sabían que venía el siguiente surriagazo. La mamá venía muy seria. Luego se llegaba a poner un traje como de primera comunión, pero para nadar. Era gente pudiente, era gente de bien. Era gente con clase, con estilo, con savoir-faire y con dinerito. Si tú no tenías dinero, viajabas al pueblo de junto si te prestaban una bicicleta. Nada más. La gente iba por el mundo a cultivarse y a sufrir de su spleen. Les daba mucho el spleen, que era una nostalgia sin sentido. Dejaban propinazas, unas propinas gordísimas. Y ahora, con el avión las cosas también mejoraron, hay que negarlo. ¿Quién se podía pagar un vuelo de México a París? O de Madrid a Nueva York o a Washington. 20 millonarios que hicieron su fortuna traficando alcohol en tiendas de ropa, cosas así. 20. Venían a Madrid, los veía uno de traje con la pipa, la mujer atrás con los dos niños vestidos en punta en blanco. Si venían al pueblo, lo admiraban al pueblo como si fueran las pirámides de Egipto y dejaban propinas. Y miraban las iglesias. No sabían mucho de qué era el tema, pero y dejaban propina. En 1974 hubo 421 millones de pasajeros en todo el mundo, de avión. Y no eran turistas, la mayoría eran gente que viajaba por cuestión de negocios. Hombres de negocios, mujeres poquitas. Hombres de negocios. O turistas ricos como Ava Gardner y Ernest Hemingway y gente así que también podía pagarse hotelazos y toda la cosa. En 2014 viajaron 3.210 millones de pasajeros de avión y la mayoría eran turistas. La mitad del planeta. Ok, entiendo que no es que la mitad del planeta vuele, la mitad del planeta no. Algunos vuelan mucho y la mayor parte del planeta sigue sin volar mucho, ¿vale? Pero es plebe que vuela. Son los aldeanos, como usted y como yo. Son el turismo masivo del que oímos tantos horrores. Miren nada más eso. Es un guía turístico delante de la Mona Lisa que se ve atrás así. Con millones de personas que quieren tomarle una foto a la Mona Lisa como si no pudieran conseguir una foto en internet. Pues que quieren su foto de cuando ellos estuvieron allí para certificar que estuvieron allí, porque han logrado viajar hasta París, pagar la entrada al Louvre, que no es tanto, son 15 euros, y estar frente a una obra famosísima que no saben ni por qué es famosa, porque hay obras mejores afuera. Esto hay que decirlo también, del propio Leonardo. Son turistas que vienen, miran sin entender mucho a veces van informados, pero no, en general no. Se ríen de la gente del pueblo, se comportan como gabernarios, van todos de shorts y sandalias, guaraches o bueno, zapatillas deportivas, o sea, de tenis deportivos en el mejor de los casos, y una camiseta que puede ser la de Roche o puede ser una camiseta de la tienda de la tienda de hot dogs de su tío, que en realidad es un carrito con el que anda por Detroit. Traen una gorrita y algunos hasta la de Trump. Pocos. De esos viajan menos porque les gusta Estados Unidos mucho.
Todos igualitos, no más falta que se pongan a bailar así como un baile folclórico, ¿no? Y son un montón. Tú entras al Louvre y aquello es, madre, toda esta gente, ¿de dónde salió? No tienen casa. ¿Qué pasa? Museo Británico, no saben lo que están viendo. No saben lo que están viendo. Pero eso sí, los apartamentos estos de Airbnb y esas cosas, apartamentos turísticos, joder, son unos búfalos de agua en estampida, es lo que son. No saben cuidar nada. Luego van con la gente del pueblo y les encienden un encendedor, un mechero, a ver si, ¡ay, mira, se hace fuego! Yo mismo, mi vida habría podido ir a París si no es por un departamento en Airbnb, ni a Roma, ni a Londres 2 veces. Ni siquiera la boda de una amiga mía en Cádiz, fíjate, porque los hoteles estaban carísimos. Pero cuando conseguimos un departamentito de estos que en verano tienen mucha demanda y en invierno ni su tía los quiere vivir en ellos, entonces pues ahí nos quedamos unos amigos y yo. Y los que se quejan de este turismo masivo no van a hoteles de 4 estrellas, no viajan en business, no van todos los días a la Riviera a tomarse algún cóctel complicadísimo y a comer algo de eso que cuesta 120 euros el plato y queremos 4. Los que se quejan son los mismos que hacen turismo masivo. Te voy a decir qué hacer. El turismo masivo se debe educar, el turismo masivo se debe informar, el turismo masivo se le debe pedir que comporte y que utilice y que se ajuste a ciertas reglas, y eso lo veo cada vez más en los lugares que visito, donde a la gente se le indica que esto no es el corral de tu tío el que cría cabras. Es decir, evidentemente hay mucho que hacer en cuanto a la educación de la gente, pero no es glorioso que toda esta gente pueda viajar y ponerse frente a la Mona Lisa y tomarse un selfie con ella y decir esto no es patrimonio de unos pocos, sino es patrimonio de todos. A mí me parece maravilloso, me da un gusto. Hace, un mes estaba yo en el Louvre con mi hijo, quería su foto con la Mona Lisa, logramos ir hasta el frente, entonces un colombiano decidió que me empujaba. Como le dije, chico, el problema es que yo aprendí a empujar a los 5 años. Y sé física, entonces no me vas a empujar. Entonces aguantó a que terminara yo de tomarle fotos a mi hijo en la Mona Lisa y que mi hijo la viera. Y ya habíamos hablado de lo que significaba y tal. Y ya nos fuimos, entonces ya puedes pasar con tus 25 de familia que traía el colombiano, incluido el carrito del bebé. Entre esa marabunta de gente, el carrito del bebé, para que pudiera tomarse también él su selfie con la Mona Lisa. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que tanta gente que antes estaba condenada a vivir entre los confines de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, de sus posibilidades limitadas, hoy pueda viajar barato y disfrutar eso. Si no sabe qué es, ya se enterará. Debemos enseñarle, debemos educarle, debemos hacerle videos de YouTube para que sepa qué es lo que está viendo, por qué la Catedral de Amiens es maravillosa, o por qué es importante el Coliseo Romano, o por qué cuando está viendo los museos capitolinos y se encuentra con un cuadro maravilloso, ¿quién lo hizo y por qué es importante y por qué está allí y por qué se lo robó el Vaticano? Pero bravo, porque todas esas personas, porque todos esos aldeanos, villanos, gente sin formación, sin cultura, sin presencia, sin savoir-faire, puedan hacer suyo el patrimonio de todos. Que hay que cuidarlo y que hay que decirles en los museos que no puedes hacer ciertas estupideces, porque eso tiene que durar de aquí a los siguientes 10,000 años de ser posible, es otra cosa. Pero esa es responsabilidad de quienes también se llenan de dinero con ese turismo masivo.
Y a ellos es a los que hay que exigirles ante todo que pongan las reglas y la suficiente gente para que cuide el patrimonio de todos, pero la idea de volver al... ¿Qué es lo que hay detrás de la crítica al turismo masivo? La idea de volver al turismo elitista de la muerte en Venecia no me parece aceptable y por eso digo, viva, y viva muchas veces el turismo masivo. Me están insultando, deja ver. Sí, perdón por la alarma, ya les expliqué. No sé, a ver. ¿Debe prohibirse el adoctrinamiento de a niños por parte de la Iglesia? Yo digo que sí, siempre he dicho que sí. Siempre he estado de acuerdo en que es como adoctrinarlos políticamente cuando nacen. A partir de ahora eres el Partido Republicano. Pues si nació antier, bueno, pues ya está en el Partido Republicano, ¿no? El problema es que las iglesias, las religiones no van a permitirlo jamás. Es un negocio fundamental. Si tú convences a los niños de muy niños, es más difícil que reaccionen después. Son pocos los que reaccionan, ¿no? Pero por supuesto que es una salvajada la indoctrinación de los niños, porque entonces nunca van a creer libremente. Si les pudieras enseñar a lo largo de toda su vida todas las religiones, lo que opinan todas las religiones, las bases de todas las religiones, más las bases de los no religiosos, y las distintas formas en que vemos el mundo, quienes carecemos de religión y de creencias en ningún Dios, y a los 18 años digan, bueno, vale, pues entonces voy a ser Sikh, o voy a ser, no sé, zoroastriano, o voy a ser católico, pero no, vamos, sería lo ideal, pero es evidente, y es evidente que es muy difícil, y ver por qué es muy difícil nos enseña mucho sobre el funcionamiento de las iglesias. Viejo progre, no solo soy un viejo progre, soy más joven de lo que tú eres ser, porque tienes la cabeza ya jodida, ¿no? Y además tengo el poder de banearte. Bueno, pues en podcast Sebastián Galeano, ¿qué sabrá usted de ciencias? Nomás estar segregando y bulleando. Jode. No se empiecen a pelear ustedes, ¿eh? Porque además yo pierdo el tiempo leyendo sus peleas. Paso. Bueno, no, están en otra cosa. Voy. Entonces, algo mucho más serio. Nobel de la Paz y la barbarie iraní. Y para esto hay que entrar, ustedes recuerdan que hemos hablado de la joven que fue golpeada hace un año hasta asesinarla por parte de la policía moral iraní por no traer bien puesto el trapo que se pone en la cabeza. Pero acaba de ocurrir lo mismo una vez más con esta chica. 16 añitos. 16 años, es una niña, por Dios. Armita Garawand. Pues resulta que, habíamos hablado antes, decía yo, de Mahsa Amini. Esta es Armita Garawand. Se supone que estaba en el metro y se desmayó, dice la agencia estatal iraní, debido a una bajada de tensión arterial. Pero los grupos dicen que fue golpeada al enfrentarse con las oficiales de la policía femenina por violar o infringir el estricto código de vestido de Irán. Las agentes de la policía la golpearon
Y esta niña, joder, Armita Garawant, está en coma desde hace varias semanas ya. Y no se sabe qué va a hacer de su vida. Unos dicen que se lo merecía porque tiene que respetar las costumbres de su país. Yo no sé si sean respetables las costumbres de ese tipo, la verdad. La semana pasada, sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, criticó los comentarios de occidentales miserables como yo por intervencionistas. Mira, hijo, Nasser, chiquitín, si por mí fuera, haríamos otro tipo de intervencionismo, porque ustedes matan mujeres con demasiada frecuencia y demasiada alegría, y a las que no han matado las matan en vida, al obligarlas a seguir un código inventado hace 1400 años en el desierto, por un señor de la guerra del desierto. En este contexto, en este tremendo contexto, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi, el Premio Nobel de la Paz de 2023, y a ella es a la que quiero dedicarle un par de minutos, no mucho. El Comité Nobel dice que nació el 21 de abril de 1972 en Zanjan, Irán, o Zanjan, y residencia al momento de ser premiada, Irán. Motivación del premio. Siempre el Comité Nobel es muy escueto. Por su lucha en contra de la opresión de las mujeres en Irán y su pelea por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Lo dejaron así. Vamos a conocer un poco más de lo que ha sido Narges Mohammadi, o Narges Mohammadi. Insisto que las pronunciaciones desafortunadamente no las tengo claras. No tuve tiempo. Trato generalmente de revisarlas, ustedes lo saben. Trato de pronunciar las cosas bien. Mohammadi ha promovido la desobediencia civil femenina masiva contra el hijab, el velo islámico, en Irán, y ha sido una crítica abierta del hijab y del programa de castidad de 2023. Este nuevo programa de castidad, del que ya hablábamos el otro día, que impusieron los legisladores iraníes precisamente al día siguiente de que se cumplía un año de la muerte de Mahsa Amini. Pero esta mujer, desde los 24 años, está en problemas. En mayo de 2016 fue sentenciada en Teherán a 16 años de cárcel por establecer y dirigir un movimiento de los derechos humanos que hace campaña por la abolición de la pena de muerte. Los países que más ejecutan gente en el mundo son China e Irán. Se le liberó en 2020 después de 4 años de cárcel y volvió a prisión en 2021. En mayo de 2021, el Tribunal Penal de Teherán la sentenció a 2,5 años de prisión, 80 latigazos. Sí, en el siglo XXI te sentencian a latigazos, y a 2 multas independientes separadas por cargos que incluían difundir propaganda en contra del sistema. Fíjate, a mí me encanta cómo los defensores de Irán y del Islam, aquí en Europa, no se dan cuenta de que si estuvieran en Irán, no duraban 2 días en la calle. Porque aquí pueden decir lo que quieran del sistema. Uno de los fundamentos del sistema es la libertad. Y los delitos de opinión que todavía mantiene la Constitución española, luchamos contra ellos, esto es evidente. Pero, y no hay pena de muerte desde que Franco dejó salir su último pútrido suspiro. 4 meses después recibió una citación para empezar a cumplir su condena. No respondió, ya que consideraba que su condena era injusta, y el 16 de noviembre de 2021 fue arrestada en Karachi mientras asistía a una ceremonia conmemorativa de Ebrahim Ketabdar, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas a nivel nacional en 2019.
Su arresto fue condenado como algo arbitrario por Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. En diciembre de 2022, durante las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, la BBC publicó un informe de Mohammadi detallando el maltrato y abuso sexual y físico de las mujeres detenidas en las cárceles de los sanguinarios ayatolás iraníes. En enero de 2023 logró sacar un informe de la prisión detallando la situación en la que se encuentran las mujeres en la prisión de Evin, incluida una lista de 58 prisioneras y los procesos de interrogación y torturas a las que se han visto sometidas. Es el régimen iraní en el que personajes de la calaña de Pablo Iglesias y de Julio Astillero tenían sus programas de televisión en la televisión oficial de los ayatolás que hacen esto. 57 de esas mujeres han pasado 8.350 días en total en confinamiento en solitario. 56 de esas mujeres están sentenciadas a 3.300 meses en total. El confinamiento solitario ha sido llamado también por Narges Mohammadi la tortura blanca, porque, y esto se sabe, y esto ha sido objeto de estudios psicológicos, sobre todo en los últimos años, el confinamiento solitario es brutal para la mente humana, para el bienestar cognitivo y conductual del ser humano, y el sufrimiento que comporta una prolongada prisión en solitario equivale a una tortura, y ella lo llama la tortura blanca. Está en la cárcel, otras están muertas, otras están en coma, y mientras tanto Irán está financiando a Hamás para que asesine civiles en Israel y provoque respuestas brutales de alguien que saben que es brutal, como Netanyahu, para matar civiles en Palestina. ¿Quién sigue blanqueando al gobierno de Irán? Porque es anti-yanqui, no es mejor que quienes asesinan a estas mujeres. Y que se haga la idea de ello de una vez. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Falta mucho. Mientras ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Se están peleando? Se están peleando entre ustedes, no hagan eso. No hagan eso. Vamos a hablar mejor de algo que vino del espacio exterior. Ha llegado del espacio exterior, pues la nave Osiris-Rex, ya lo saben ustedes, la Osiris-Rex, que fue una misión que salió en 2018, en septiembre de 2016, salió de la Tierra y llegó a un asteroide que se llama Bennu en diciembre de 2018. Estuvo durante 22 meses estudiando la piedra desde su órbita, estuvo en órbita alrededor de esta piedra, de este un asteroide, no es demasiado grande, por cierto, y buscando el lugar adecuado donde poder bajar y recoger una muestra de este asteroide, que era un asteroide que era prometedor en cuanto a materia orgánica, no a seres vivos, sino a carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora sí me acordé, del CHOMPS. Y tomar una muestra de la superficie, traerla de regreso a la Tierra, soltarla en un pequeño contenedor con unos paracaídas, porque alguien me preguntó, ¿cómo dejó caer eso? Traía cohetes, no fue con paracaídas como caen las Soyuz. Y luego se ha ido al asteroide Apophis, donde va a ser exactamente lo mismo, esta misión que ahora ya se llama Osiris-Apophis. Pero el contenedor que lanzó a Tierra con las muestras de Bennu, ocurrió algo muy curioso. Fue tanto material que obtuvo el mecanismo de recolección de la Osiris-Rex, que parte de ello no entró ya en el compartimiento donde estaban las muestras, donde tenían que ir las muestras, sino que quedó fuera. Y aquí lo pueden ver ustedes, lo siento por los de los podcasts que no lo pueden ver,
pero donde está cerrado herméticamente el contenedor, allí quedaron partes del asteroide que no quedaron dentro del contenedor. Y este contenedor cayó aquí en la Tierra el 24 de septiembre. 500 metros tiene el asteroide, por cierto, de diámetro. Y pues esto que estaba afuera y lo estudiaron rápidamente en lo que recuperan lo que hay adentro, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Y el resultado científico del análisis de estos trozos que quedaron fuera del contenedor muestran que Venus es rico tanto en agua como en compuestos que contienen carbono. Es la mayor muestra de asteroides rica en carbono que jamás se ha traído a la Tierra. Recordemos que hay dos misiones japonesas que han estado trayendo muestras de asteroides a la Tierra y ayudará a los científicos a investigar los orígenes de la vida en nuestro planeta durante muchas generaciones, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. Casi todo lo que hacemos en la NASA busca responder preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Nelson añadió, y eso que parece que es lo que cree que explora la filosofía, pero la filosofía no va a llegar. La ciencia probablemente tiene por lo menos alguna probabilidad de llegar. El otro día teníamos la discusión filosófica atrás. ¿Fue primero el huevo o la gallina? No, pues el huevo, porque antes que hubiera gallinas había huevos, los seres se reproducían con huevos. Entonces mi hijo lo bajó ahí. ¿Y qué fue primero, el huevo o la tortuga? Digo, no, el huevo. Los peces se reproducían por huevos mucho antes que hubiera tortugas. Así que esas preguntas que parecían imposibles de responder, la ciencia te las responde. Primero fue el huevo y la gallina vino millones de años después. Las misiones de la NASA como OSIRIS-REx, siguió diciendo el administrador de la organización, mejorarán nuestra comprensión de los asteroides que podrían amenazar a la Tierra al tiempo que nos permite echar una ojeada a lo que hay más allá. Por cierto, ¿ustedes saben qué se hizo con las muestras de rocas de la Luna? Se repartieron entre 300 laboratorios de todo el mundo. Y la muestra del asteroide Venus en los próximos meses se distribuirá a investigadores de todo el mundo en laboratorios distintos de distintas instituciones, universidades, grupos de investigación, etcétera, para determinar, entre otras cosas, entre todos, porque la ciencia es un trabajo colectivo, ya los que inventan el universo y lo descubren en su cochera ya no son viables. El trabajo de todos los que estudian esto en todo el mundo determinará, entre otras cosas, la identidad de los compuestos de carbono, lo que podría darnos una idea de cómo comenzó la vida en la Tierra. Muchos investigadores creen que los asteroides ricos en carbono como Venus fueron semillas en nuestro planeta, pusieron en nuestro planeta, las semillas de sus elementos, de sus ladrillos, al chocar con nuestro planeta. Nuestro planeta tiene la misma antigüedad, pero su desarrollo geológico hace que no podamos ver cómo era hace tantos miles de años. Así que vinieron del espacio exterior. Y cuando tienes algo del espacio exterior, haces como hace la NASA, se lo repartes a un montón de científicos en todo el mundo para que entre todos saquen las mejores conclusiones, las conclusiones más cercanas a la realidad que sea posible. Y así es como se manejan y no como los muñequitos que tiene Maussan, que era necesario también decirlo. Bueno, siguen peleándose entre ustedes, bla, 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 sí, bueno. Pues qué bueno. O sea, así no me hacen preguntas y yo puedo seguir con el programa como lo teníamos preparado. ¿Qué me falta? Espera. Esto me dejó frío. ¿Necesitas gafas o no necesitas gafas? Yo necesito gafas. Lo siento, pues no veo. O sea, de aquí a donde tengo el monitor, aquí más o menos veo, pero ya con cierta difuminación. Con el ojo bueno, con el ojo malo ya ni les cuento. Pero ya
a 3, 4 metros no leo. Necesito gafas porque mi ojo tiene una deformación que hace que la imagen que recibe y que recibe el cristalino se proyecte atrás de mi retina, no en mi retina. Entonces, al ponerle una gafa, ponerle una lente correctora, pues la imagen queda en mi retina. Ay, entonces veo, cuál es maravilloso. Bueno, esta es la última que yo he visto. Y como todas las barbaridades de este tipo, empieza de la siguiente manera. Esto es lo que tu optometrista no quiere que sepas, porque si no te dejaría de vender gafas. Y como es un malvado que quiere venderte gafas aunque no las necesites, siempre hay que tener... Todos son malvados menos el que te vende el chirimbalio de turno, ¿no? Entonces, pues esta persona que tengo aquí dice, puede que te hayan dicho que necesitas gafas, pero es mentira. Y esta señora que se hace llamar Samantha Lotus, y con ese apellido yo no le... Vamos, se debe llamar Johnson como menos. Lotus, la flor de loto. Esa es coach maestra holística. Cuidado, o sea, no es solo una mindundi. No, es coach maestra holística e influencer. Y tú sabes que ser influencer en estas épocas es mejor todavía que ser Taylor Swift. Y entonces ella nos dice que tú no ves, por lo que acabo yo de explicar, por las deformaciones del ojo, sino porque hay motivos mentales, emocionales, físicos, pero sobre todo espirituales, por los que tú no puedes ver. Y entonces ella te enseña a ver sin gafas. Oye, no es mala idea, que no son baratas estas cosas y los seguros, sobre todo en los pobres países donde no tienen una sanidad pública, sale caro que te vendan las gafas, ¿no? Entonces, pues ella dice que te puede enseñar a no ver y el costo es irrisorio. $11. $11 y te da un curso para ver. Toda la información que estoy sacando, pero yo doy crédito cuando el crédito corresponde, le estoy tomando del artículo de Javier Jiménez, @Dronte en Twitter, que publicó en Shataka, que es un sitio de Twitter, una publicación de Twitter al que yo le tengo bastante confianza, porque nunca los he pillado en un renuncio grave. Y entonces él analizó esto. Dice que hay una epidemia de no ver bien. Dice que el problema de la miopía, el problema de visión más común del planeta, en el último medio siglo se ha duplicado en muchas zonas del mundo, como Estados Unidos o Europa. Y en México, por lo visto, porque yo soy de México. En Asia, por ejemplo, la cosa va mucho más allá. Se calcula que en la China de hace 50 años solo había un 10-20% de personas con miopía. Ahora el 90% de los adultos jóvenes la tienen. En Seúl, Corea del Sur, hablamos del 96,5% de hombres de 19 años que necesitan gafas, anteojos, antiparras o espejuelos o como les llaman en su pueblo, porque ellos también tienen nombres distintos. Yo siempre me acuerdo del padre de un compañero mío, que era un gran oftalmólogo mexicano, el doctor Santos, que fue uno de los primeros, por cierto, que elaboraron las operaciones con láser para pegar la retina en el fondo de ojo para las personas que sufrían desprendimiento de retina. Y yo me acuerdo mucho de una charla que nos fue a dar cuando estábamos en el bachillerato, y nos decía, la vista no se gasta. O sea, no es como los huesos, las articulaciones de tanto rozar un hueso con otro, se gasta, los meniscos se van desgastando en la rodilla y luego pues, hay que poner meniscos o poner otra rodilla o vivir con dolor porque se ha desgastado.
Los dientes se desgastan al estar moliendo todo el tiempo. El oído se puede desgastar porque se va calcificando un poco el tímpano y no funcionan igual los vellitos del oído interno, perdón, los vellos del oído que transmiten el sonido a la corteza auditiva. Pero la vista no se gasta. Cuando haces esfuerzo por ver algo, los ojos no se esfuerzan, lo que se esfuerza son los músculos de los ojos. Cuando haces el visco, ese es el esfuerzo lo hacen los músculos que mueven los ojos. Entonces esa idea de que de tanto leer te vas a quedar ciego o que si lees con poca luz te hace daño, pues es falsa. Por cierto, lo de la luz azul es otra patraña gigantesca y he estado tratando de que precisamente una investigadora de los ojos, que es Conchilillo, nos haga favor de venir a hablar sobre el enorme cuento, mito, patraña de buen negocio que es de la luz azul. La luz azul no le hace nada a tus ojos. Pero lo que hay detrás, al parecer, de la explosión de la miopía es una falta de exposición al aire libre porque en ciertos, según algunos de estas investigaciones, la dopamina intraocular controla el crecimiento del globo ocular y por lo tanto limita la deformación de la que yo hablaba al principio. El problema es que la producción de esa dopamina necesita exposición a la luz solar para estar a niveles óptimos, o sea, estar unas 3 horas al día en un ambiente con amplia luz solar. Entonces se genera dopamina dentro de nuestro ojo y la mayoría de nosotros no estamos viviendo 3 horas al sol. Ojalá y lo hiciéramos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y dónde entra esta caradura? Qué bonito pelo. Esta caradura te dice que ella tiene el secreto para que puedas ver y te vende un curso de $11. Y leí a alguien que por experimento pagó los $11. Y esta tía le mete un rollo de 3 o 4 horas de generalidades, vaguedades y ondas de la recompensación espiritual y la furrimentación de los chakras intramusculares, y entonces ya ves. Y si no, es tu culpa. ¿Y sabes qué? La gente se lo cree. Y lo que me preocupa es eso. Lo que me preocupa es precisamente que hay gente que se lo cree. ¿Y por qué se lo cree? El desprestigio que está sufriendo la verdad a cargo de políticos, a cargo de medios de comunicación, a cargo de científicos renegados como los antivacunas o como Álvarez Bulla, hace creíble cualquier cosa. Pero si todo es creíble, no tienes un criterio de verdad. Y lo que no hemos difundido y lo que no está lo suficientemente claro y lo que no hemos impulsado es que la gente tenga una idea clara de qué es un criterio de verdad. Cuando tú le dices a alguien que la acupuntura no funciona porque no existen las estructuras que se supone que afectan a la acupuntura, porque no existen las energías que se supone que afectan a la acupuntura, porque no está demostrado que esas energías en esas estructuras anatómicas, ambas inexistentes, fueran afectadas por la presencia de una aguja a nivel apenas dérmico, la gente no lo entiende, porque no sabe cuál es la diferencia entre sabemos que algo sí funciona porque se han hecho los estudios necesarios, porque se ha comprobado que funciona, porque se ha llevado al laboratorio, porque se han hecho estudios clínicos y porque además conocemos su mecanismo de acción, como el caso de la dopamina que controla el crecimiento del ojo. Eso es un criterio para determinar que esto es probablemente verdad. Y si aplicas el mismo criterio a la acupuntura o a la ayurveda o a cualquier chorrada como la que vende esta personaje a la que ya voy a quitar de aquí, descubres que no puede ser verdad, no tiene relación alguna con la realidad. Y no, salvo que creas en la magia, no puede afectar, no puede modificar la forma de tu ojo el tener una actitud positiva y una onda espiritual así bien kármica. No, porque tendrías que demostrar que eso se hiciera, pero no basta con creerlo.
Y yo creo que gran parte del problema es que la gente no tiene claro cuáles son los requisitos que debería llenar una afirmación para tener el derecho a ser considerada como una posible verdad, como algo relacionado con la verdad. Y entonces, no me extraña tampoco que hace un tiempo se hicieran 2 conspiraciones falsas que mucha gente llegó a creer. Primero, que las aves no son reales, que son formas de que el gobierno te vigila. Y hubo gente que se lo creyó. Y una historiadora que creo que se ha arrepentido de lo que hizo todo un vídeo sobre por qué Roma no existió. No, el Renacimiento no existió. O era Roma o el Renacimiento, no me acuerdo. Algo, una parte importante, no, el Renacimiento, una parte importante de la historia humana no existió, fue inventada por los historiadores. Y hubo gente que se lo creyó, como los que se creen que el cristianismo fue inventado en el siglo VI por Constantino o algo por el estilo, pero me lo han dicho y tú dices, ¿pero de dónde sacas eso? De que alguien lo dijo y lo dijo bonito y no tenemos las herramientas para diferenciar lo dijo bonito de es verdad. Y eso, queridos hermanitos y hermanitas, brothercitas y sistercitos, me parece gravísimo. Es verdad que el mayor escritor prolífico de ciencia ficción es el fundador de la cienciología, el Ron Hubbard, ni de lejos. Un escritor mediocrón con poca obra. No, yo sabía quién era, ahora te lo digo. El que yo conocía como el más prolífico Lionel Fanthorpe. Ni siquiera se sabe cuántos escribió, pero se calcula que al menos escribió 180, 89 de ellos en 3 años. Luego estaba Mercedes Lackey, que publicó 142 libros, 5,5 libros al año. Piers Anthony, que sí era terrible, cuando yo leía a Piers Anthony era terrible, porque publicó un libro por cada letra del alfabeto, el alfabeto inglés, que no tiene eyes ni ñes. Walter Gibson, que escribió 282 de las 325 novelas de La Sombra, de The Shadow, que no sé si sea ciencia ficción. Harry Turtledove, Andre Norton, Isaac Asimov, Brian Aldiss, Wolfgang Heuben, Ray Bradbury, R.A. Salvatore, y no parece jugar. Es uno de los mitos que vende la cienciología. Era un escritor poco prolífico, pero a cambio de ello, eso sí lo compensaba con ser malísimo, espectacularmente malo. Hacer copias de arte o adquirir copias de arte que valen millones o se encuentran en museos, ¿te parece una transgresión a los autores? Depende. Si el autor está vivo y no ha vendido el cuadro, tal vez tendrías que pagarle derechos. Pues sobre todo si vas a comercializarlo. Tú puedes tener algo, si no lo comercializas no tienes que pagar derechos, no transgredes al autor. Si tú lo comercializas, ahí sí. Sí, si yo tomo una foto de un cuadro de un pintor actual y me pongo a vender reproducciones, pues sí le tengo que pagar sus derechos de autor. Y le debería pedir permiso primero. En el caso de los cuadros que están en museos, los dueños de los derechos de reproducción son los dueños del cuadro. En casos como el de la Mona Lisa, el Museo del Louvre, que es propiedad del gobierno francés, y así sucesivamente. Pero las copias, hacer copias de arte o adquirir copias de arte generalmente está regulado y se pagan los derechos de autor. Los que hacen copias, yo he estado en muchísimos museos donde hay gente que está haciendo copias de arte, ¿no? Me acuerdo, fíjate, de la gente que me acuerdo impresionantemente, era de una dibujante británica, me pareció británica, no me puse a hablar con ella, dibujando Los burgueses de Calais, la versión de Los burgueses de Calais de Rodin, que está en el Museo Británico, no, en algún museo en Gran Bretaña, eso sí, un museo en el Reino Unido, en Londres, porque no he salido de Londres, y estaba haciendo algo precioso. O sea, ese tipo de reproducciones o reproducciones de pinturas, ves a mucha gente haciéndolas en el Prado, y
todo ello está correctamente regulado, pero a los autores actuales, especialmente a los autores actuales, pues no sé si yo conozco dibujantes que hacen cosas de cómic maravillosas, pero no están trabajando para empresas de cómic, que hacen dibujos, que venden los dibujos o venden reproducciones de sus dibujos, y pues tú ponerte a hacer reproducciones de sus dibujos y venderlas, pues sí es una putada. Sí, sin más. Sí, es una putada. Bueno, de que Arthur C. Clarke no es tan prolífico. No sé qué es la neurodivergencia. Que somos distintos todos. Oye, avispa, no me hagas la misma pregunta 5 veces. O sea, en serio, qué pesado. Vale una vez, y si no la contesto, pues no la voy a contestar. Pues ni modo, así es la vida. Hay miles de preguntas que no contesto. Así que, bajémosle. Bueno, se acerca el final, y para el final voy a terminar con esto. Mire, tengo un problema adicional con las vacunas. El New York Times hizo hace poco una larga nota acerca del problema de que los mosquitos están ganando la pelea. Ganar la pelea contra la malaria implica ganar la pelea contra los mosquitos que transmiten la malaria. Lo mismo pasa con otras enfermedades como el dengue o no me acuerdo cuál es la otra, la fiebre, el chikungunya, perdón. Entonces, el problema es que el animal más mortífero para el ser humano es el mosquito. La cantidad de niños, sobre todo, que mueren de malaria al año es brutal, y para abordarlo se han utilizado muchos sistemas, se han creado muchos sistemas, pero se ha paliado el problema, pero sigue siendo fundamental. Lo que más mata gente en el mundo es la malaria, sobre todo niños. Y hace unos 10 años se parecía que se había ganado la batalla contra el mosquito. El problema es evitar que los mosquitos se reproduzcan. Para esto el DDT era buenísimo y se debería seguir usando, pero a raíz de la prohibición del DDT se dejó de usar y esto empeoró la malaria, porque la gente prohíbe las cosas a lo estúpido. Y en vez de decir, no, el DDT no se puede usar rociándoselo en la cabeza a los bebés porque les puede hacer daño, o no se puede lanzar al medio ambiente irrestrictamente porque le hace daño a los pajaritos, que era lo que pasaba, se prohibió del todo, y entonces no se podía utilizar en las zonas de agua estancada donde se reproducen los mosquitos. Las larvas de mosquito viven en esas aguas estancadas hasta que eclosionan. Bueno, los insecticidas se han vuelto menos efectivos, y esto es normal. Esto es parte de una lucha, es una guerra armamentística que tienen todos los animales, depredadores y presas, tienen esta guerra armamentística. Nosotros cuando decimos nos están dejando de funcionar los antibióticos, es porque tenemos una carrera armamentística en contra de las infecciones. Hemos generado cada vez mejores antibióticos, y ellos van evolucionando o van seleccionándose las cepas de bacterias más resistentes a esos antibióticos, y al cabo la especie como tal va evolucionando para ser más resistente a los antibióticos, y tenemos que encontrar nuevos antibióticos, no basta llorar, y tenemos que dejar de usarlos a lo estúpido, como en algunas ocasiones se hace. Desde 2015, que era su punto más bajo, han aumentado las muertes por malaria. Y el cambio climático está ayudando a que los mosquitos se reproduzcan mucho más, y está hablando también aquí del dengue y del chikungunya, que era el que no recordaba yo. Y están apareciendo tanto la malaria como el dengue y el chikungunya en lugares donde antes no estaban, porque eran lugares tropicales. Antes se concentraban en zonas tropicales, y ahora están en lugares que ya no son tropicales, pero que empiezan a tener temperaturas como aquí, que tenemos 24 grados el 12 de octubre, y que es absurdo, porque a esta hora ya andábamos todos
en ropa de medio tiempo, ropa de otoño, y no solo es culpa del cambio climático, sino que está colaborando el niño. Pero esa es otra historia. La malaria, pues, es el gran asesino y tenemos que encontrar la forma de luchar en contra de los mosquitos. Una de las formas de luchar también contra la malaria son las vacunas. Independientemente de lo que se pueda hacer en contra de los mosquitos, las mosquiteras que se utilizan para que los niños no sean mordidos, etc. Formas de impedir que las larvas se reproduzcan. Hay ya una vacuna en contra de la malaria. ¿Por qué podía haber vacunas muy fácilmente para otras cosas y no contra la malaria? Porque la malaria es un parásito, un plasmodio, no es una bacteria, no es un virus y por lo tanto no se combate igual que una bacteria o un virus, que se combaten más fácilmente, sobre todo los virus, con vacunas. Se ha desarrollado finalmente una vacuna contra la malaria y viene otra. El problema de esto son los antivacunas. Si seguimos dándole espacio en los medios, en la credibilidad, en los grupos políticos a los antivacunas, estamos impidiendo que la lucha contra la malaria salve millones de vidas de niños. Esto no es ninguna broma. Se han dedicado esfuerzos ingentes, más allá de las conspiraciones en las que creen algunos. Hay numerosísimas personas que con toda la buena voluntad están luchando para derrotar a la malaria, que están buscando la forma de parar a los mosquitos en las distintas etapas de su desarrollo o de parar a la malaria cuando ya ha entrado en el torrente sanguíneo de una persona, sobre todo, insisto, de un niño. Hay gente que pone millones de dólares, países enteros que ponen grandes sumas en la lucha contra la malaria. Esto no es una broma ni es un negocio de la industria farmacéutica, como presentan todo lo bueno los que están acostumbrados a verlo todo como malo. La lucha en contra de la malaria necesita que acallemos a los antivacunas, que se les ponga un coto, que se demuestre que es muy fácil, que mienten y se equivocan, y que esto se difunda tanto como se difunden las patrañas de los antivacunas. Y ese sí también nuevamente es trabajo de todos y cada uno de nosotros y de todos y cada uno de ustedes, porque yo y todos los divulgadores científicos no lo podemos hacer porque además no podemos llegar a esos públicos. Yo he hablado mucho de que tenemos un problema al tratar de alcanzar nuevos públicos. No contamos quizás las historias como debemos. ¿Acaso necesito que algunos jóvenes divulgadores hagan trap? No sé. A mí no me gusta el trap, pero bueno, si eso llega a la gente, llega. Que Taylor Swift se declare pro vacunas. Cuando dijo que había que registrarse para votar, hubo una cantidad de jóvenes que se registraron para votar en los Estados Unidos como nunca. Que la gente que tiene cierta ascendencia en la credibilidad pública asuma posiciones a favor de la ciencia, el conocimiento y la decencia y el uso de nuestro conocimiento para abordar la realidad como lo hacemos con las vacunas. Si no lo hacemos, si no lo hacen ustedes, en este momento somos 271 personas, si no lo hacen ustedes, están abriendo la puerta a que de verdad, cada vez menos gente se vacune, cada vez menos niños se vacunen, lo cual puede ser muy grave y mortal en ciertos porcentajes en el mundo, digamos, más desarrollado científicamente, pero que en lugares como África, como la India, como los lugares donde la malaria sigue siendo endémica, sea una verdadera masacre de niños. Decíamos con José Andrés, que uno tiene que hacer lo que puede dentro de las limitaciones de lo que sabe y hacer y de lo que puede hacer y del medio en el que se rodea. Si tienes una antivacuna cerca y no lo estás enfrentando, estás siendo cómplice de una masacre. Y no lo puedo decir más fácil y no lo puedo decir más suavemente porque así es. ¿Cuándo colaboras con la fosa escéptica? Cuando me llamen, yo supongo.
No sé qué me está hablando Avispa, ojo. ¿Usan los gobiernos de países desarrollados tecnología de objetos no identificados caídos en la Tierra? No, no hay ninguna prueba de ello. Tenemos el desarrollo, tenemos la historia del desarrollo tecnológico de cada una de las cosas que puedes decir que llegaron del otro mundo. ¿Qué quieres? El transistor, te puedo contar la historia del transistor, desde la gestación de la idea hasta su desarrollo, cómo su desarrollo fue. Si tú me dices, los chips venían en las naves extraterrestres, bueno, entonces ¿para qué hicimos el transistor? Que empezó por los tubos de vacío, que provienen de los trabajos de los primeros investigadores de las ondas electromagnéticas. Estoy tratando de acordarme, el tubo de Thomson creo que era, ¿no? Sí. Entonces, conocemos la genealogía de cada uno de los conocimientos que tenemos. No hay un salto cuántico así de pronto. Y entonces veníamos caminando por la calle con nuestro burro y le pusimos nuevas, y de pronto giramos y veníamos en un Lamborghini. No, el camino entre la rueda y el Lamborghini lo tenemos perfectamente identificado y lo conocemos. El camino entre las ecuaciones de Maxwell y las transmisiones de televisión, de cómo se hizo la televisión, primero mecánica, luego electrónica, de la tecnología de vuelo a partir de los intentos de volar durante el siglo XVIII, XIX, desde el avión de Leonardo hasta llegar a los hermanos Wright, y luego cómo se va desarrollando. Todo eso lo conocemos a la perfección, sabemos quién lo hizo, sabemos cuándo lo hizo, sabemos dónde lo hizo, sabemos en qué universidad o en qué instituto de investigación lo hizo. No puedes decir que alguien vino del cielo cuando conocemos toda su historia, en qué escuela estudió, quiénes son sus papás, dónde vivían sus papás, en qué trabajaban sus papás, en qué escuela estudiaban sus papás y quiénes son sus abuelos. Ay, no, salió de la nada, se apareció. No. No hay una sola tecnología que tengamos a mano de la que no conozcamos su árbol genealógico. Tecnologías desconocidas, pues no las hemos visto en acción. Lo cual haría muy estúpidos a los gobiernos. Si tienes una tecnología extraterrestre que puede permitirte finalmente lograr los triunfos bélicos o económicos o sociológicos que te planteabas, si no la estás usando, eres idiota. Es que solo la usan a escondidas. Eres idiota a escondidas y en público. Basta pensar un poco en los tamaños de esas afirmaciones y tratar de a ver cómo sería. No podría ser. Nos habríamos dado cuenta, nos daríamos cuenta. ¿Consideras que la digitalización, con esto termino, consideras que la digitalización de la sociedad ha afectado de manera negativa los procesos reales de socialización y la capacidad de los niños de desarrollar su creatividad? Tanto como el papel y la... Yo siento que el papel le ha hecho mucho daño a los niños. Se la pasaban, leían libros, todo el tiempo leyendo libros. Luego en la escuela les daban unas hojas en blanco y tenían que llenar lo que diga el profe y hacían cosas. Y luego matemáticas, y hacían matemáticas en papel. El papel los tenía absorbidos. Luego cuando salieron los cómics, el papel era lo peor. No. El papel es un peligro. El papel acaba con la creatividad de los niños. Porque claro, los cómics ya vienen dibujados. No pueden dibujarlos los niños, ¿no? Ni siquiera vienen para colorear. Y están dibujados además por señores que cobran un platal. Mi amigo Mark, que es uno de los portadistas de Spider-Man, te lo puede decir. Cómo pinta él. El papel fue malísimo para los niños. Y luego, claro, hacían avioncitos de papel. Entonces, no. El papel es una tecnología absolutamente dañina, perjudicial del todo, permitido la difusión de ideas muy negativas. Y luego había hasta porno en papel, ¿te ves? Había revistitas con fotos, unas fotos tremebundas. No. Yo creo que hay que preocuparse por el papel, porque es exactamente lo mismo. No seamos idiotas. La digitalización agrega una capa adicional a la socialización de los niños, pero no la sustituye. A los niños les sigue gustando jugar con niños. Mi hijo primero que nada es un jefe del Fortnite, cuidado. Ahora está jugando además uno de baloncesto, donde puedes hacer a tus propios jugadores, que está haciendo unos jugadores casi supermanes. Pero él va a la pista a jugar.
y tiene sus amigos y entrena en su equipo y tiene sus amigos en la escuela y es creativo a veces con la computadora. Ayer me estaba enseñando unos edificios que están diseñando en una cosa que están haciendo en tecnología en la escuela. Y todos los jóvenes que diseñan videojuegos y todos los jóvenes que diseñan no solo las historias de los videojuegos, la música de los videojuegos, las narraciones de los videojuegos, los personajes de los videojuegos, los fondos de los videojuegos, no son creativos. Y es generalmente gente muy joven, muchos de ellos con el pelo verde y más piercings de los que puedas haber encontrado en una tribu amazónica del siglo XVII. ¿Y son creativos? Claro que lo son. Y no te digo los que están haciendo el CGI de las películas. Eso no es creativo. Un niño no está solo ahora. Yo no estoy solo. Yo, cuando quiero hablar con un amigo puedo tenerlo en el teléfono. No necesito irme a Lugo, que me queda 2-3 horas, para hablar con mi amigo Vicente. Entonces, estamos todos los días comunicándonos. Eso no es una socialización que te valga. No es una socialización que gane la autorización de quién. La gente que cree que estás viendo el teléfono, dice, no estoy viendo el teléfono, estoy leyendo el periódico, estoy leyendo un libro, estoy viendo un video, estoy conversando con un amigo, aunque venga yo solo en el autobús con él. No estoy viendo el teléfono. Usted ve el teléfono porque usted ve el medio, pero no ve el fin de la socialización, del aprendizaje, de la diversión, del conocimiento, del disfrute y de todo lo malo que contiene cualquier medio de comunicación. Quienes quieren reducir el tiempo de pantalla, ¿qué quieren? ¿Aumentar el tiempo de papel? Pues estamos en las mismas. No, entonces hay que decir que los niños no estudien, no sepan, no experimenten nada más que jugar en la calle. Una gran preparación, bien. ¿Y eso me puedes decir en qué beneficia al niño? 2 horas, 3 horas está bien, mi hijo va 2-3 horas a la pista a jugar. Y no solamente juegan baloncesto, juegan fútbol y saben a tomar algo y se cuentan cosas. Son niños que hablan. Pero esa tecnofobia que se ha desarrollado en contra de lo digital verdaderamente me preocupa y me preocupa muchísimo. Lo que tenemos que hacer es usar bien nuestras herramientas, no atacar nuestras herramientas, porque ninguna herramienta de las que se ha generado el ser humano en toda su historia se ha podido echar para atrás. Los que tendríamos que quitarles el teléfono a los niños. Yo conozco niños a los que no le van a dar teléfono hasta los 16 años. Tienen 14, todos sus compañeros tienen teléfono. La escuela les manda las tareas y las cuestiones, todas las comunicaciones por Teams. Yo tengo el registro de asistencia de mi hijo, pero también y un niño no tiene teléfono y los pide a los otros para jugar aunque sea Tetris. ¿Ese niño está mejor que los que tienen el teléfono? No. La gente tiene que vivir su tiempo, con lo bueno y lo malo que tiene su tiempo, pero cuando la gente empieza a hablar de lo malo de todo lo moderno, el más joven soy yo. Porque luego hay gente de 40 años que está diciendo eso y que yo los oigo, y digo, pero es que son unos carcamales que se han quedado en el pasado y no tienen capacidad de vivir en el siglo XXI. Y con eso, amigos y amigas, niños y niñas, gatitos y perritos, me voy corriendo porque tengo cosas que hacer, todavía tengo trabajo, todavía tengo que sacar al perro, todavía tengo que acostar a mi hijo y todavía tengo que hacer un montón de cosas. Gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles en nuestro video a fondo. Nos vemos el jueves aquí nuevamente peleándonos. Y por favor no se peleen en el chat, ¿no? A mí me preguntan menos y me conviene, pero entonces no están prestando atención al streaming si no están en el chat. Pero bueno, como quiera que sea, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí. Muchas gracias por apoyarnos en todo el apoyo que nos puedan dar. Recomiéndenos con sus amigos o recomiéndenos con sus enemigos. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.